muy buenos días, ya estamos en vivo. Bienvenidos todos a este espacio, a este lugar de encuentro y de debate al mundo farma para charlar un poquito de temas picantes, como nos gusta decirles a nosotros. Bienvenido, acá estamos con Alex, ahora los presento un poquito más formalmente. Alex, Monique, Caro, muchísimas gracias, buenos días, gracias por sumarse. Yo soy Martín Boschetti, Head de Innovación de DMO Design Company. Estamos junto a Alex Peschanker, que es director de la Unidad de Negocios Digitales de Stefanini, Latam. Monique Cluabrón, que es la General Manager para Novartis SouthCon. Y Caro López Camelo, que es Medical Head de Sanofi, también para la región Cono Sur. Así que bueno, la idea de hoy es charlar abiertamente de algunos temas que nos gustaba conversar y debatir y co-crear entre todos. Así que bienvenidos, unas mínimas palabras de todos para entrar en calor. Bueno, gracias Martín, en nombre de DMO, de Stefanini, darles la bienvenida a todas, a todos, y bueno, obviamente agradecer acá a Monique y a Caro que les pusieron parte de su mañana para compartir con nosotros todas estas cosas que nada, nos parecen súper interesantes para compartir con todos, ¿no? Martín ya me presentó, así que le voy a dejar el lugar a Monique y a Caro para que se presenten ellas. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Martín, Alex y Caro. Un gusto también reencontrarnos en este espacio, que estoy seguro que será una mañana, ¿no?, como linda, de aprendizaje. Yo soy Monique Clua, como Martín ya comentó, trabajo para Novartis, con ya muchos años de experiencia, básicamente en la parte comercial, y creo que lo que me apasiona de estar hoy aquí con ustedes es poder compartir como el momento que estamos viviendo todos de transformación y compartir un poco de las experiencias y obviamente la posibilidad de intercambiar con toda la gente que se está sumando hoy. Así que gracias a todos. Gracias, ¿Caro? Monique. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias. La verdad que un placer estar en esta conversación abierta, espero que sea así. Yo soy Carolina López Camelo, Medical Head en Sanofi, también con muchos años de trayectoria en industria farmacéutica, en diferentes roles, comercial y medical. Así que bueno, feliz de poder compartir un poco la experiencia y de pensar juntos hacia adelante, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿A dónde vamos? Qué bueno eso, y un poco a lo que nos dedicamos en el mundo del diseño, la innovación, el diseño centrado en las personas y la tecnología. Uno de los principales pilares es el tema de co-crear, ¿no? Y de poner a las personas en el centro y de debatir abiertamente con todos los actores que están involucrados en esta industria y en todas las problemáticas que tiene esta industria. Y en todas las problemáticas tiene patología por patología, como que nos vamos metiendo en capas y cada capa es un mundo en sí mismo, ¿no? Cada equipo, cada franquicia, cada industria, cada empresa, etc. Así que, Alex, que me gustaría como que contemos a la audiencia por qué hicimos esto, por qué se nos cruzó por la cabeza decir, che, hagamos un evento, hagamos un seminario, un webinar, un espacio abierto de charla para hablar de algunos temas que vemos en el día a día de los proyectos que hacemos y que está bueno que lo debatamos, que lo pimponeemos con gente con mucha experiencia en el sector, a ver cómo se está viendo esto y más que nada ahora que estamos atravesando, saliendo, entrando, ya no sabemos dónde estamos respecto a una pandemia global. Así que, ¿cómo queda todo? ¿Y por qué pensamos en el 2022? ¿Cómo lo estamos viendo? Bueno, justo me diste pie con la pandemia, se me ocurría un chiste de mal gusto. La pandemia nos dejó mucho tiempo, entonces por eso estamos acá. Pero, a ver, claramente hay una transformación muy fuerte que se viene dando por los ciclos evolutivos tecnológicos, ¿no? O sea, esta exponenciación que se va viendo en la tecnología en todas sus ramas y todas sus aplicaciones, que de alguna manera nos cruza como humanos, como parte de un equipo, como parte de una organización, como parte de ser ejecutivos de empresas y tomar decisiones. Y esto ya lo veníamos viendo, no es una cosa nueva. O sea, más de 10 años que esa transformación se viene viendo en el día a día y todos los que estamos en algún puesto de decisión tenemos que mirarla, entenderla, tratar de ver, bueno, qué hago con esto y cómo tomar decisiones para llegar a los objetivos que tenemos como organización y seguir dándole el valor a nuestros, en este caso, pacientes o stakeholders o los distintos partes, digamos, que tiene una
una industria en el sector de farma, ¿no? Y hablando un poco de lo que fue la pandemia y demás, lo que vimos y lo que se nota muy, muy claro es que esta exponenciación, esta disrupción se aceleró, ¿no? Se aceleró de una manera enorme. Se están hablando en el mercado de por lo menos 5 años en uno, ¿no? O sea, lo que hubiera tardado 5 años en llegar hasta acá, llegó hoy, y de golpe, ¿no? Y nos agarra en una situación vulnerable, porque de alguna manera toda esta pandemia nos cruza en lo humano, en lo personal y en lo emocional, y claramente toda esta disrupción de alguna manera hay que tratar de manejarla, ¿no? Y como vos decías, hoy toca la colaboración, ¿no? Y la colaboración, si alguno leyó a Harari alguna vez, que hizo Sapiens o 21 lecciones para el siglo XXI, te habla justamente de que hoy existimos gracias a la colaboración, gracias a que el humano tiene esta capacidad de colaborar. Y a mí me parece que si hay una cosa que nos da como lección aprendida y como valor la pandemia, es este tema de que cuando los seres humanos nos aprietan cosas o nos pasan cosas que no podemos controlar, tenemos una tendencia natural a colaborar. Y eso en el mundo más moderno de hoy se facilita un poquito más, se dejan de lado algunos temas más individuales o más egoístas, y tratamos de colaborar buscando cómo salir de esto juntos, ¿no? Cómo aprender de lo que nos pasa, cómo poder sumar, cómo podemos compartir, ¿no? Y me parece que eso es la clave de hoy, ¿no? O sea, tenemos 2 referentes de la industria acá, 2 mujeres profesionales de una inmensa trayectoria y con muchas, me imagino, batallas, ¿no? Llevadas adelante de toda índole, y me parece que está buenísimo eso, poder dar un espacio abierto donde podamos conversar, ¿no? Así como de café, ¿no? Como más en lo personal, más desde lo humano, y poder compartir cómo la vemos, para dónde ir, qué cosas nos han pasado, qué cosas pensamos que podemos hacer diferente, y abrirlo, ¿no? A que la gente que hoy está acá escuchándonos y todos los que lo van a ver grabado puedan llegar a obtener alguna idea, alguna reflexión, alguna innovación, y obviamente los contactos para poder seguir trabajando esta crisis y transformarla en una oportunidad, ¿no? Que al fin y al cabo me parece que eso es una de las grandes cuestiones que tenemos por delante, ¿no? Está buenísimo. Sí, tomo esto que decís también cuando lo pensamos, el hecho de poder compartir, no solo lo bueno, ¿no? No solo lo que salió bien, que por lo general es lo que se ve, sino todo lo que está debajo de la línea de flotación del iceberg. Se suele ver la punta del iceberg y detrás hay montones de gente, equipos, esfuerzo, tiempo, cosas que se probaron y que aprendimos mucho tal vez de por dónde no ir, y eso también es mucho aprendizaje, más que nada en esta pandemia donde se han probado a un ritmo muy acelerado muchas cosas nuevas, donde se han intentado estrategias, cambiar estrategias de golpe, reasignar proyectos, prioridades, presupuestos, equipos, etcétera, ¿no? Y todo el mundo jugando en esto, no solo lo local, sino lo global. Así que si quieren, Caro o Monique, abiertamente y libremente empezar a reflexionar un poquito sobre esto, qué nos pasó durante la pandemia, dónde estamos hoy, y cómo sacudió tanto en lo global como en lo local, cómo nos deja parados para afrontar lo que viene para adelante, cómo lo vivieron. ¿Quieres arrancar, Caro, o quieres que arranque yo? Dale. Bueno, a ver, yo creo que es como una linda pregunta como para arrancar, y creo que lo primero que, al menos en mi cabeza, siempre es un poco de dónde venimos, ¿no? La industria farma, así mal contada, y sobre todo para los grandes multinacionales, son empresas que llevan 90, 100 años de existir, y yo les diría siempre con el mismo modelo de negocio, eso como hacia el adentro. Obviamente muchos de nosotros, y depende de la audiencia, un poco la franja etaria en la que están, este tema de tener como representantes, visitadores, pues era el modelo tradicional de muchas industrias, ¿no? Algunos de nosotros recordarán cuando los libros se vendían así, aspiradoras, todo tipo de artículos, y casi todas las industrias como evolucionaron. Pharma, por una cosa u otra, siguió pensando que ese era el modelo,
que evidentemente en un contexto de pandemia, donde nace el corazón de muchas de las complejidades, ¿no? En el hospital, en las prioridades del cuerpo médico, empieza a tener ahí como sus primeros choques y sus primeras disrupciones. Eso como desde el adentro de la compañía. En el afuera, también lo que vemos es que si bien todos habíamos escuchado y creo que nunca habíamos estado todos tan inmersos, mismo la gente que no trabaja en la industria, en lo que pasa con la salud, sabemos que los sistemas de salud del mundo básicamente están quebrados, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y esto por un montón de factores, pero básicamente porque la gente cada vez vive más, pero también vive en no tan buenas condiciones que ahora también se están tratando como de revertir. Entonces, como con esta fusión de temas que pasan dentro de la compañía o de las grandes compañías y desde afuera, ¿no? Con un entorno cambiante y con muchas restricciones, me parece que es la tormenta perfecta para decir, bueno, ¿qué hacemos? Y si bien para mí es como muy interesante, yo creo que, y ahora dejo a Caro ahí que complemente, pero yo tengo aquí en Argentina, voy para 2 años y medio, más o menos. Previo a venir a Argentina, yo estaba trabajando en la parte justamente de innovación y de transformación para América Latina, tratando de impulsar algunos proyectos digitales, y Caro se acordará de eso, 2 años previos. Y les diría que era como realmente como cosechar en terreno muy poco fértil, ¿no? Costaba trabajo que los equipos lo adoptaran, que lo vieran. Algunos se enganchaban más porque era como, yo diría como fancy, como trendy, ¿no? Poder hacer como proyectos que para la industria no eran como los tradicionales, pero no generaban como la atracción. 2 años previos a la pandemia, o sea, no estamos hablando de una fase de tiempo. Obviamente, ¿no? La pandemia nos sacude a todos, nos da como esta oportunidad de empezar como a ver diferentes alternativas, ¿no? Con este contexto con el que hablaba, y creo que ahí es donde todos realmente empezamos a pensar un poco, no solo tan estratégicamente, sino también a decir, bueno, hay que moverse y un poco más rápido, y creo que ese es el camino que seguro con Caro y con ustedes podamos hoy como compartir lo que hemos aprendido, lo que nos ha salido bien, lo que no nos ha salido bien y que tenemos que seguir trabajando, y un poco también creo cuál es el rol de cada uno de nosotros en esto. Pero por ahí empiezo. Caro. No, me encantó y sumo. Yo ahí estaba reflexionando sobre. Hay un artículo muy interesante en The Lancet que habla este año de human flourishing, ¿no? Del florecimiento humano y cómo la tecnología puede ser un enabler, un habilitante, un facilitador para incluso generar una sociedad que sea más creadora de salud. ¿Y esto por qué lo digo? Porque como bien dijiste, la agenda hoy, salud está en la agenda de todo el mundo, ¿no? O sea, cuando hablamos de elecciones, o por lo menos acá que somos como tan dramáticos y concentrados en la economía, en la inseguridad y demás, nunca la salud fue parte de la agenda pública, y hoy está puesta en primer lugar, y nos llama a todos a colaborar en ese objetivo común, ¿no? Que al fin y al cabo es cómo mejoramos el camino de las personas o de los ciudadanos hacia la salud, y cómo lo podemos transitar cada vez más rápido, y que incluso hasta con una mejor experiencia del usuario. En esta perspectiva, donde la salud es sumamente relevante, se genera un sentido de urgencia, que la pandemia fue fantástico para potenciar esto, ¿no? La colaboración, para traer ciencia más rápido y soluciones tecnológicas más rápido para enfrentar un virus nuevo, una cantidad de situaciones que nos dejaron a cada uno aislados, donde la teleconsulta se aceleró muchísimo, donde un montón de herramientas digitales hicieron que las personas con alguna patología pudieran estar en contacto y empezar a manejar un poco o de alguna forma, todavía muy ineficiente, su propia salud. Y bueno, ahí creo para mí es una gran oportunidad, porque como dice Monique, hace muy poco tiempo era solo para algunos curiosos esto de meterse en e-health, y hoy es una necesidad, ¿no? O sea, creo que es una herramienta que no podemos prescindir, que al contrario, le tenemos que encontrar la vuelta para que sea
atractiva y útil para todos, ¿no? Mucha gente estaba reticente, tiene que ver, sí, con los modelos, por ejemplo, de cómo hacemos nosotros desde la industria la educación médica, la promoción de nuestros productos y demás. Había mucha reticencia a utilizar, medios digitales. Hoy es un más, no podemos hacer menos. Lo interesante es pensar más allá, ¿no? Cómo podemos utilizar la tecnología para esto, para mejorar el recorrido hacia la salud de todas las personas. ¿No les da la sensación, así como vemos, no sé, hoy un Cabify, un Uber o cualquier otro, un Netflix, con la industria farmacéutica de cómo no pasó esto antes? ¿No les da esa sensación? Cuando ven un producto realizado y algo que está ahí, decís, ¿cómo no lo vimos antes? ¿Cómo no llegó antes? ¿Cuáles son los factores que hacen ese punto bisagra para que las cosas sucedan? Acá estamos charlando de que la pandemia fue un poco el catalizador, el acelerador de que todo esto ocurra. Como decía Monique, yo venía 2 años atrás de que esto pasara, 2018, promoviendo iniciativas digitales de innovación y me costaba que los equipos la vieran, ¿no? Casi como que si nos tuviéramos que forzar ahí al borde del abismo para tomar conciencia de lo que se viene o de lo que puede venir. Y acá traigo un tema que conecta también, y quería mencionar a Pablo Heide, que iba a estar con nosotros hoy. Tuvo justo una intervención, y cuando hablamos con Pablo previamente de los temas que nos gustaría conversar, estaba esto de cómo hacemos de alguna manera para lo que se está pensando a escala global, cómo vemos la forma de implementarlo localmente, cómo son esas conexiones bidireccionales, de lo local hacia lo global, regional global, y de lo global cómo baja a la táctica local. ¿Cómo ven eso ustedes hoy? Si es que ha cambiado algo, o cómo lo ven hacia adelante. Es una pregunta al ángulo, derecho. Sí. Bueno, ¿sí? Es el secreto de la industria, pero es un tema importante porque vemos, haciendo un poquito más de preámbulo sobre el tema, ¿no? Nosotros vemos en los proyectos, trabajando en distintos países, en distintas regiones, que a veces pasa esto, de que hay iniciativas globales que cuesta traerlas localmente, y que proyectos súper potentes a nivel local cuesta escalarlos y llevarlos hacia lo global. Entonces, estos dos caminos bidireccionales no tienen tal vez un suficiente ancho de banda para que la cosa fluya más dinámica. ¿Cuáles creen que, o por dónde creemos que podemos agilizar estos canales? ¿Cómo podemos aceitar para que fluyan mejor estos proyectos, estas iniciativas, estas estrategias? ¿Cómo lo están viendo? Mira, Martín, yo, si quieres, ahí arranco un poco y arranco de tu pregunta anterior, ¿no? Del Cabify. Y yo te diría, uno de los temas que obviamente tiene la industria y que todos lo sabemos es que es una cadena como muy compleja, ¿no? El consumidor final no es el que decide, a veces no es el que compra, no es el que paga. Tienes un círculo como bastante complejo, y además está de más decir que vivimos en una industria sumamente regulada, ¿no? Y para los que somos amantes de la farma, siempre digo, cómo una industria tan buena puede haber tenido tantos temas de reputación a lo largo de la historia, siendo que realmente va por el tema de la salud. Y para mí, bueno, ese es básicamente lo que lo hace como lindo y atractivo. También es cierto que fue una industria que previo a la pandemia, de una u otra manera, siempre se pudo adaptar como para mantener su modelo. No para evolucionar, sino para mantenerse en lo que se conocía, en lo que le era cómodo, y en lo que básicamente todo el entorno aceptaba como la práctica. Ahora, cuando nos vemos en el día de hoy, como decía Caro, donde pues ya como o por circunstancias de la pandemia, o por la evolución que algunos queremos como promover, o por también como tener nuevas agilidades, creo que todos vemos la parte digital. Y aquí me parece que tu pregunta provocadora de lo global a lo regional, a lo local y viceversa, es un tema de perspectivas, como todo en el mundo. Me parece que realmente la ambición de tener estrategias globales te ayuda a tener escala rápidamente, los aprendizajes obviamente, y sobre todo en una industria que apenas se está transformando. Sin embargo, también es cierto que en la individualidad de los mercados, cada país siempre siente que tiene sus características propias,
que le hacen, ¿no?, necesitar alguna adecuación, algo que no va a ser aceptado, que no funcionaría como en otro lugar. Y esa es, yo te diría que en la mayoría de los proyectos en los que estamos, y seguramente Caro también, siempre es como la gran disonancia. Quiero algo que sea como perfecto, súper adecuado a mi mercado, a mi circunstancia, a mi grupo médico, a mi franquicia, a mi producto, o puedo convivir con algo que sea a lo mejor no tan perfecto, un poco más amplio, con el afán de poderlo hacer más rápido. Y me parece que esa es como una decisión como rápida, donde yo creo que también al día de hoy, siendo tanto el esfuerzo que se requiere para adaptarse y para empezar a usar la tecnología, hay mucho más apertura a intentar cosas que vienen ya sea de la región, ya sea de global, siempre y cuando, digamos, los lineamientos básicos hagan sentido con la circunstancia del mercado. Esa es más o menos mi perspectiva, hablando muy en macro. Después podemos entrar un poco más a diferentes iniciativas. Pero no sé, me gustaría escuchar Súper también a Caro. A ver. Solo rescato esto para no perderlo, ¿no? Esto de o el custom made o la velocidad, ¿no? Así hace esta comparativa. Si lo quiero a medida, pierdo tiempo, o me lleva más tiempo, no pierdo, sino debo invertir más tiempo para customizarlo. Efectivamente, cada mercado, cada país tiene su característica en un montón de cosas. O la velocidad de traigo lo que está, no funciona al 100%, pero está, y empiezo a probarlo, ¿no? Tratar de ir teniendo algunas chinchetas por ahí para no perderlas. Claro. Sí, eso la verdad es que es fundamental, porque si pensás cómo se desarrolla la industria farmacéutica, tiene que ver mucho con buscar la calidad, la altísima calidad para el producto, porque estamos hablando de esto de llevar un tratamiento que puede mejorar o empeorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí estamos siempre buscando una altísima calidad. Eso hace que los procesos dentro de la industria sean mucho más largos. Lo vemos en cómo es el desarrollo para tener una molécula lista en el mercado, lleva decenas de años, o sea, lleva muchísimo tiempo. Entonces estamos acostumbrados, y capaz es como el status quo, es hacer siempre una planificación hacia adelante, con mucho tiempo, con muchos indicadores de que todo tiene que estar perfecto, porque además estamos súper regulados. Entonces eso hace que probablemente internamente seamos bastante conservadores en el momento de llevar innovación. En este contexto, es muy interesante porque lo que vemos es la urgencia de abrazar el cambio y empezar a tener otro tipo de enfoque a la innovación, ¿no? Y hacerlo más en estilo Lean, o tener con metodologías ágiles. No estamos acostumbrados a hacerlo así porque queremos tener todo como planificado, perfecto, y después nos damos cuenta que podemos fallar en el momento de ejecutar, en vez de hacerlo al revés, como hoy se propone con metodología ágil. Entonces eso es sumamente interesante, creo que esa es la oportunidad de transformación dentro de nuestra industria, cómo llevar la agilidad a los proyectos para sea testear una solución global y decir rápidamente, esto puede funcionar o no en mi mercado, o también tener el coraje de decir, testeamos acá esta solución ya pensando con una cabeza de proyecto escalable, ¿no? O sea, que cualquier proyecto que yo pueda hacer impacte de una forma y que sea plausible de escalar a otros mercados, a otras patologías, a otras geografías. Creo que esa es como la transformación cultural más interesante que tenemos, y ahí nos ayuda muchísimo la colaboración con interlocutores como ustedes, ¿no? Que desde otras áreas nos traen ese aire fresco y forma de pensar para replantear el modo en que hacemos las cosas. Y ahí, si me dejas acotar ahí a lo que dijo Caro y lo que dijo Monique, yo creo que es muy importante lo último que dijiste, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno cuando empieza a pensar en este tema de la innovación o de las capacidades que se necesitan en la transformación, uno a veces piensa en herramientas, o piensa en procesos, o piensa en tools. Y lo más importante es lo último que dijiste, que es el mindset, ¿no? Es con qué cabeza enfrentamos nuestro día a día, con qué cabeza enfrentamos las dificultades, las barreras, ¿no? Y vos misma la dijiste, lo dijo Mónica antes, es una industria sumamente regulada, lo cual a veces
nos termina cayendo en esta fábula del sapo en agua tibia, ¿no? Donde nos acostumbramos tanto a esa situación de que todo está rígido, que no vemos las disrupciones. Y aún en sistemas rígidos hay disrupciones, ¿no? Ya todos estamos acostumbrados ahora a hablar de los cisnes negros, ¿no? Como el tema de la pandemia, y esto ha sido así toda la vida humana, digamos, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que pasa mucho tiempo, como un estadio, ¿no?, más status quo, y parece como que todo va a seguir así, y de golpe, ¿no?, aparece algo que te hace ver de que el mundo es otro, ¿no? Y ahí está bueno la reflexión que comentaron ambas, porque a mí me parece que hay un tema de que hay oportunidades que son muy interesantes usando nuevas formas de pensar, como este tema de decir, bueno, ok, si hasta ahora siempre pensé secuencial, ¿no? Y era parte, primero tiene que ser A, después tiene que ser B, tiene que ser C, y tiene que ser D. Cuando llegué a D, el contexto de A cambió totalmente. Entonces las cosas que me imaginé que iban a pasar, es muy probable que sean totalmente diferentes. Cuando llegué a D y quise hacer D, el contexto es otro. Y esto se está acelerando cada vez más, con lo cual hoy en día este tema de la secuencialidad empieza a no servirnos como herramienta, ¿no? Como forma de organizarnos. Ahí empieza este tema de la iteración, ¿no? Que es una cosa muy paradójica y muy interesante, porque cuando yo miro la industria farma, que viene de la investigación científica y usan el método científico adentro, ¿no? En cualquier cuestión molécula, cualquier cuestión de prueba, usan la iteración y usan esto, empezar chiquito y hacer una prueba controlada y regulada, con contraste, y ver cómo esto nos va y cómo voy aprendiendo. Paradójicamente, en lo que es el modelo de negocio, lo que son las grandes industrias, ahí al modelo de negocio parece como que no trascender, ¿no? O sea, lo hago en la investigación, no lo hago tanto para llevar ese producto al mercado y obviamente hacer que esos pacientes puedan recibir ese beneficio. Con todas las condiciones lógicas del riesgo, ¿no? Porque uno tiene que tener esto presente muy claro. Y la verdad es que es interesante ahí, me gustaría por ahí alguna reflexión de ustedes, sabiendo que es una pregunta difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿se puede acelerar esto? O sea, ¿puedo ir en paralelo? ¿Puedo empezar no sé, tal vez en algún tipo de nicho o de forma de hacer que esos potenciales beneficios para los pacientes lleguen antes, o poder, no sé, hacer cosas en paralelo que me permitan ir avanzando en forma iterativa más rápido? ¿Cómo la ven, no? Porque yo a veces me pregunto, decir, bueno, tan este tema de que, no sé, supuestamente hay como 2 o 3 o 5 distintos tipos de curas para distintos tipos de males complejos y agudos que sufrimos los humanos, y que por una cuestión del proceso, obviamente van a estar disponibles dentro de varios años para adelante, ¿no? Entonces, pensando en la realidad del mercado, pensando en los seres humanos hoy, ¿cómo hacemos, no? Porque de alguna manera tenemos ejemplos muy concretos, ¿no? Yo veía el otro día en Netflix el documental de Teranos, no sé si lo vieron, se lo recomiendo, donde habla justamente, se pregunta, ¿no? Este tema de la innovación, de que te la crees que puedes cambiar el mundo y terminás en un fracaso estrepitoso, convenciéndote de que lo que hiciste estaba bien, pero la verdad que lo mirás de afuera y decís, no, esto era cualquier cosa, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto, no? ¿Cómo poder acelerar esos procesos, esos ciclos de aprendizaje dentro de lo que es su métier o su rol? ¿Qué cosas han intentado? ¿Qué cosas les parece que pueden llegar a funcionar en esto? Ahí sí puedo, creo que es sumamente importante separar dos partes. Una es la parte de drug discovery y que llegue a mercado, que ahí realmente hay un montón de ejemplos de innovación donde hoy, y bueno, lo hemos visto incluso con las vacunas o con nuevos fármacos que han salido, que permitió que tener grande cantidad de información, poder hacerla colaborativa, acortara en tiempos realmente muy significativos el tiempo de hacer un drug discovery o basarnos en evidencia de vida real, por ejemplo, para aplicación de fármacos que no estaban diseñados para COVID y se verificaron en forma muy rápida, por poder colaborar con los datos y sacar evidencia rápidamente, en decir, bueno, esto sí sirve, esto no sirve, ir probando directamente. Pero en Drug Discovery, con lo cual, mi posición es, la industria ha hecho pasos
gigantes en poder acortar ese tiempo y tener otro mindset, incluso de iteración de cómo se van haciendo potenciales con medicina de precisión y demás, para llevarlos más rápidos a una fase clínica. O a estar transitando directamente hoy una fase 3 directamente en nuestros niños con la vacuna de Sinopharm, ¿no? Se puede poner ejemplos prensados. Con lo cual, esa es una parte donde hay que reconocer que la industria lidera la innovación y en llevar resultados como muy rápidos, ¿no? Después, la otra parte es lo que vos decís de modelo de negocio. Y ahí capaz, Monique, si vos querés. Sí, yo solo para complementar lo que decías, Caro, porque estaba también en mi línea de pensamiento, creo que lo que hemos visto con la pandemia en esa primera parte, ¿no? de la parte de investigación, hay dos cosas que son súper interesantes y que nunca se habían visto. Una es la colaboración entre empresas. O sea, normalmente las grandes empresas que hacen investigación, bueno, hacen su investigación solas. Y creo que la pandemia, justo entre esta necesidad, lo que vimos es una colaboración enorme, desde compartir tecnologías, desde tener sitios de manufactura en laboratorios como, digo, Novartis, ¿no? Que no tiene negocio de vacunas, pero dice, presto mis facilidades porque hay una parte que puedo colaborar. Y creo que ahí también empezamos a ver algo que tú, Alex, mencionabas al inicio. También en este modelo, para mí las alianzas es la única forma de avanzar más rápido y es algo que estamos empezando a ver desde esta parte de investigación. Es cierto también que la tecnología, cuando nosotros vemos empresas como Startup Health, que es americana, que tiene un montonal de startups en diferentes cosas, el mayor desarrollo y la mayor inversión viene en la parte de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempos más acelerados y la tecnología es como un facilitador importantísimo para que esto, ¿no? Para que la gente sepa qué estudios están, para que se llegue a las poblaciones rápido, reclutamiento y demás. Ahora, cuando vamos al negocio, me parece que hay como dos maneras de comerse el problema. Una es decir, lo que decíamos, Caro, ¿no? Bueno, quiero algo que me solucione desde cómo se entera el paciente oncológico, ¿no? Que tiene cáncer de mama, cómo lo llevo a que se diagnostique, cómo me aseguro que su diagnóstico lo lleve rápido al tratamiento, cómo me aseguro que, ¿no? Y que queremos dar todo el círculo en una sola, en una sola oferta o en una sola solución. Y la otra es ir como de a pedacitos y decir, bueno, voy a hacer algo para diagnóstico. Cabe la pena acá, y viendo que tenemos gente de Uruguay, de Buenos Aires y de diferentes lugares, que cada sistema de salud representa sus propios retos. Yo que estuve mucho tiempo trabajando para Latinoamérica, el sistema argentino, ¿no? Con más de 300 pagadores, pues ya nos pone un reto como importante, que a lo mejor lo que nos funciona en un sector no nos funciona en el otro. Nosotros ahora hemos tenido como, bueno, a nivel de compañía se hicieron varios ejemplos y varios desarrollos. Me parece que ahí un poco, algunos fueron como de manera temprana, ¿no? Que el desarrollo, por ejemplo, de tener una plataforma donde el médico pudiera hacer teleconsulta, ¿no? Previo a la pandemia, que desde esa plataforma pudiera como cobrar la consulta y demás, sonaba como súper glamuroso y la verdad es que el uso fue mínimo. Mínimo porque también es cierto que no es solo poner la solución, sino tener a la gente que tempranamente quiera adoptar esa solución. Nosotros ahora, durante la pandemia, por ejemplo, estamos como intentando un nuevo desarrollo con una aplicación para tratar de ayudar a los pacientes más rápido, no tanto en la parte diagnóstica, sino de encontrar cómo pueden navegar el sistema de salud en su pagador y llegar al tratamiento de alguna manera rápida. Obviamente, así como los americanos dicen time matters, en la salud el tiempo y sobre todo en un paciente que tiene cáncer es crítico. No es lo mismo, ¿no? Llegar al tratamiento 6 meses después del diagnóstico que llegar 2 meses después o a la semana siguiente. Estamos ahí como empezando a probar como esta aplicación. Hicimos mucho testeo con usuarios, que creo que eso es también un poco, otra vez hablando de la colaboración, el decir, bueno, yo puedo tener ¿no? mi idea de qué creo, pero bueno, el médico tiene que pensar que es amigable el pagador, le tiene que traer un beneficio. El paciente, también seamos como muy claros, hoy nuestras poblaciones, está muy lindo cuando hablamos de enfermedades en chicos jóvenes que nacieron con la tecnología, pero todavía el grueso de nuestra población es gente que no nació con la tecnología y que de pronto este tema poco personal de estar interactuando con una aplicación no le suena
no le suena fácil y ni siquiera a veces como creíble. Entonces son como diferentes factores donde les diría que, bueno, que estamos aprendiendo, haciendo pasos, no con toda la velocidad que nos gustaría, ¿no? La verdad, no con toda la velocidad que nos gustaría. Creo que en el camino de sacar una aplicación como esta, que es la de EDA, que tenemos ahora recientemente en el mercado, hay muchos tropiezos y que seguro vamos a seguir como conversando de cómo podemos hacerlos más ágiles y quitarnos un poco también, no diría de las regulaciones, sino de algunos miedos de todo lo que puede pasar en el camino, que es un poco la parálisis de nuestra industria. Está bueno eso que decís, Monique, porque hay un tema que se relaciona con lo primero que decíamos, ¿no? Este tema de digitalizar, a veces se piensa que es llevar algo que yo hacía en un papel al mundo digital y ya. Y la verdad es que no necesariamente eso te lleva a donde quieres estar, ¿no? Yo ayer tuve una experiencia, no voy a decir cuál es el prestador, pero decían, pedí por WhatsApp, buenísimo, listo, pedí por WhatsApp y te decía, bueno, elegí la semana, elegí el horario, elegí todo, genial. Y después te decía, bueno, te vamos a mandar un mail con el turno y me lo dieron en cualquier semana, en cualquier, todo distinto a lo que yo había seleccionado, ¿no? Con lo cual es muy interesante porque decir, bueno, ¿para qué me preguntaste todo eso? Para eso hago un clic, dame el turno que quieras y después veo si me sirve, ¿no? Martín DMO tiene una solución muy interesante basada en este tema de tratar de justamente lograr minimizar los tiempos, ¿no? Y especialmente con Monique mencionaba el tema de oncología, todo este tema de cómo facilito ese proceso para gente que está en el mundo digital desde toda su vida y gente que no está en el mundo digital. Martín, ¿cómo se hace para hacer que eso fluya, ¿no? O sea, ¿qué cosas tuvieron en cuenta ustedes como para decir, bueno, a ver, en este sistema complejo, ¿no? Regulado, con distintos prestadores, como decía Monique, complejo, digamos, de manejar, y en este ambiente sobre todo donde el usuario final no necesariamente tiene todas las herramientas para interactuar con la tecnología, ¿no? Sí, bueno, estás hablando de Clonify y Clonify mutó mucho. Nuestra primera charla de Clonify fue en el 2018 con Caro, previo con Charlie Peralta, que está en Estados Unidos, va a ser yendo y viniendo, pero en ese entonces se buscaba cómo reducir el time to treatment, básicamente, cómo bajar el tiempo de acceso a la medicación de alto costo, y ese fue el foco de esa solución. ¿Y cómo la creamos? Hablando con los usuarios. Hablamos con los médicos, hablamos con los pacientes, hablamos con los pagadores, hablamos con los case managers internos del laboratorio, hablamos con las trabajadoras sociales del hospital, y de alguna manera dijimos, bueno, tratemos de cubrir los nodos donde no hay conexión en toda esa cadena. Entonces pusimos tótems en los hospitales públicos para garantizar internet e impresoras, para bajar el costo de imprimir los formularios, que cada persona, de acuerdo a su cobertura, de acuerdo a donde vivía y a la prescripción que tuviera, pudiera en el momento saber lo que tenía que hacer. Que esa era como para nosotros una premisa básica, que la persona sepa dónde está parada. Mirá, tenés 10 pasos por delante, es difícil el camino, pero por lo menos te lo cuento de entrada. Y así todo, como comentaba antes Monique y Caro también, aún teniendo una solución creada y co-creada desde la base de la necesidad, cuesta que esas soluciones escalen. Teniendo toda la disposición de herramientas de infraestructura tecnológica, digital, etcétera, cuesta que se adopte el uso. Pero tiene mucho que ver con la cultura, con el mindset, como decías vos recién, Alex, de que más allá de tener apps, plataformas, de digitalizar procesos, papeles, tiene que ver con un tema cultural, con un tema de mindset, de cómo hacemos que ese señor, señora de 70, 80 años, que ir al médico era una charla de 20 minutos muy amena, donde le contaba su problema de la vida, independientemente si tenía diabetes, cáncer o lo que fuera, cómo le transformamos ese momento de interacción con alguien a través de un teléfono. Y no lo podemos lograr fácilmente, porque tal vez esa persona está todo el día en su casa y está esperando la consulta con el médico para ir a hablar con alguien. Y eso es lo que hay que entender, que es lo que tenemos que resolver, más allá de el cáncer, la diabetes o lo que fuera que estuviera transitando. Y poder lograr eso, si enfocamos en esas cuestiones, es realmente donde logramos para mí esas cuestiones de valor agregado, esas soluciones que realmente transforman algo. Y si no logramos transformar ese mindset, no vamos a lograr ninguna otra transformación por delante. Mientras escuchaba estos últimos minutos hablar, me venían a la cabeza como dos cosas. Uno, esto llevado al modelo de negocio. En el mundo ágil se habla de mucho análisis, parálisis.
¿no? Es una frase, es un lema, mucho análisis, parálisis. Y lo hablas esto con un tomador de decisión de cualquier industria, no solo farmacéutica, hablas en telecomunicaciones, en banca, en consumo masivo, hablas con un gerente de Unilever y te dice, yo si no analizo 7 veces un proyecto, un cash flow, un ROI, un no sé qué, no lo puedo aprobar. No lo puedo probar, no puede transitar porque nuestros procesos están armados de esa forma. Entonces, ahí es donde hay que empezar a ver cómo convive, y lo nombraron también recién, el error. Para nosotros en la innovación, el error es el escalón de transformación. Encontrar ese error es lo que nos permite dar un salto. Y si nos hemos encontrado en proyectos donde de repente había, no sé, en un hackathon de una semana, generábamos ideas, brainstorming, abríamos la caja, convergíamos en posibles MVPs, armábamos unos posibles MVPs y decíamos, bueno, el viernes lo tenés que presentar ante un panel de expertos. Y el miedo que había en esa gente, decir, ¿cómo? Pero esto lo acabamos de pensar, esto no está validado, el miedo que había al análisis, a lo que pudieran juzgarlos de una idea, de quedar en ridículo o no. Y fue brutal, y eso a mí me llamó mucho la atención. Digo, ¿cómo podemos lograr que si mismo el cliente interno, ¿no? En esta industria, y nos ha pasado en otras también, en lo que es mundo corporativo, si el cliente interno vive con miedo la posibilidad de innovar, la posibilidad de equivocarnos para mejorar, para aprender, ahí también hay una necesidad de cambio, más allá de todo lo que venimos hablando hasta ahora, de conectar a stakeholders, de co-crear con ellos. Y eso tiene que ver mucho con una cultura interna, que seguramente ustedes, Monique y Caro, lo deben vivir día a día con sus equipos. Y creo que acá hay mucho de lo que venimos hablando estos minutos de lo global a lo local y lo local a lo global, estas culturas que eso sí creo que trasciende fronteras, independientemente después de la realidad local, a la hora de implementar, a la hora de cómo es el sistema de pagadores, de cómo es el sistema de lo que fuera, ¿no? Y creo que ahí hay algo súper, súper potente, que es cómo manejamos el error, cómo manejamos los miedos y cómo nos animamos. Creo que lo mencionó Caro hace un ratito. Cómo abrazamos el cambio y decimos, bueno, vamos a salir a probar cosas. Es complejo, estamos hablando de problemáticas complejas, estamos hablando de procesos complejos en industrias con mucha gente involucrada. No hay una receta. Yo creo, mi conclusión en tantos años de trabajar en esto es que no hay una receta, sino más bien es confiar en el proceso, confiar en aplicando determinadas metodologías, poniendo al usuario en el centro, logrando o apuntando a estos cambios de mindset, es donde podemos empezar a tener una oportunidad de algún día llegar a un éxito en un proyecto, ¿no? No es que si hacemos eso ganamos. Y lo charlábamos también estos días de, aún en los proyectos en donde hicimos las cosas bien, seguimos estas metodologías, lo creamos con médicos, en el caso de un score cardiológico, detectamos un gran insight, que era, dame un score en menos de 30 segundos, si no, no lo voy a usar. Por más que sea fantástico, tengo tantas cosas para ver una consulta de 20 minutos, que si no lo hago en menos de 30 segundos, no lo voy a hacer. Lo logramos implementar, funcionó, y de repente por decisiones internas o porque cambiaron las condiciones del mercado, ese proyecto queda como en un stand-by. Entonces, fijémonos cómo, aún haciendo el proceso bien, haciendo las cosas bien, tampoco hay una fórmula garantizada al éxito. Y es todo lo que aprendimos en ese proceso, todo lo que aprendimos para iniciar un nuevo proyecto y tener en cuenta que puede haber estas barreras en el mediano plazo, y hay que estar preparados a eso, a que si por decisión global se desactiva una molécula en un país, ese proyecto en ese país tal vez no avanza más, y hay que pensar en lo global. Y cierro con esto que veníamos hablando de la implementación es local, pero el mindset tiene que ser global. Tiene que estar pensada la problemática, el enfoque al abordaje de la problemática a que pueda ser extrapolable a cualquier región. Después sí, obviamente, temas de idioma, temas de idiosincrasia, a quién acude una persona en México cuando tiene un evento cardiológico, o a quién acude en Colombia, o a quién acude en Argentina, o si es que acude a alguien, porque como tiene que trabajar esa persona, no va a ir al médico, porque seguramente le va a decir, no puedes trabajar por un mes, y quién lleva el pan a la casa. Entonces, hay un montón de cuestiones complejas que no es fácil de ecualizar, pero sí es bueno tener el radar 360, tener en cuenta todos los actores que están en juego y poder encontrar un factor común, algo que los conecte de alguna manera, aunque sea en un mínimo porcentaje, para probar.
y de ahí ir creciendo gradualmente. Pero hay que poder sostener eso en el tiempo también, ¿no? Porque no es de un día para el otro. Me dispara una reflexión respecto a cómo ponemos a las personas en el centro, ¿no? Mientras sigamos hablando de pacientes, que es una persona que espera y que lo estamos poniendo como incluso en una asimetría de poder de decisión, creo que tenemos oportunidades de hacerlo diferente, ¿no? Si empezamos a pensar a que no es un paciente que está destinado a esperar a que el médico le dé la solución, a que el sistema de salud le dé su respuesta y demás, sino que es un usuario que decide comprar por código QR o por una aplicación u otra, y poner a esas personas más en el centro, no como pacientes, sino como personas activas y empoderadas. Creo que capaz ahí tenemos otra perspectiva, ¿no? Y que ese sentido de urgencia, y no quedarse con el tengo que esperar a encontrar, ir a Buenos Aires, muchas veces se dice, para encontrar al mejor médico, a que me dé una respuesta, quién sabe de qué caja de Pandora, sino empezar a medir la posibilidad de tener acceso, porque hoy la teleconsulta te lo permite, y hay algunos proyectos que se miden en kilómetros ahorrados, con lo cual es, bueno, ¿por qué no podemos usar la tecnología para dar acceso a todos? Y esto, para mí, es mucho más cómo activamos a que las personas busquen la salud, ¿no? Creo que ahí, incluso en procesos de co-creación, como aprendizaje, de muchos de los proyectos que no han salido como esperábamos, probablemente es porque no tuvimos un enfoque lo suficientemente profundo o de involucramiento activo del usuario final, que es la persona que tiene esa enfermedad. Me encantó Pues esa claro reflexión que que, hiciste ahí, Caro, perdón, porque... Alex, Sí. me está costando últimamente hablar de pacientes. Cuando trabajamos en los proyectos, me hace ruido. Cuando digo paciente, me hace ruido. Me ha pasado en proyectos de que los médicos hablaran de los enfermos, ¿no? Más todavía. Y trabajamos hace poquito, venimos trabajando en diabetes, y tratamos de usar el término PCD, ¿no? Persona con diabetes. Es una persona que tiene diabetes, y esa persona, cuando la vemos como persona, va al club, juega al fútbol, trabaja, tiene familia, come asado, o lo que sea. Y cuando empezamos a descubrir esa persona, hay un montón de facetas que hay que considerar a la hora de pensar en soluciones que van más allá de su capa paciente. Y es muy loco, ¿no? Porque, es decir, cuando lo digo, trato de volver a chipearme, de empezar a hablar de personas, y con los médicos es lo mismo. Al trabajar con ellos en ejercicios de AdWords o de hackatones o brainstorming o lo que sea, tratamos de hablarles de, bueno, Juan, María, médico, ¿no? Trabaja como médico, 8 horas, 10, 12, las que trabaje, y las otras del día que hace. ¿Cómo vive? Su WhatsApp está explotado, lo usamos como canal de comunicación para la consulta virtual, ¿no? Como entender como persona qué otras necesidades puede tener. Perdón, Alex. No, complementando lo que vos decís, creo que acá hay un puntazo, ¿no? Que me parece que todos los que estamos de alguna manera en innovación en el agilismo, todo el tiempo estamos promoviendo, y acá creo que Caro lo puso en palabras muy, muy claras, ¿no? Paciente versus persona. Paciente es un ente totalmente pasivo que está ahí, y yo con ese paciente, entre comillas, hago lo que quiero, ¿no? Le doy tratamiento o lo ayudo o lo llevo de la nariz. Cuando en realidad, Caro dijo otra palabra que es empoderamiento, ¿no? Y me parece que ahí está la clave de lo que viene, ¿no? Todos los que trabajamos en tecnología hablamos de la experiencia del usuario, ¿no? Y la experiencia del usuario tiene que ver con empoderar al usuario. Decime qué necesitas, cómo lo necesitas, y yo soy un facilitador para que esa experiencia sea la que vos querés, y que puedas elegir, y que podamos realmente expresar nuestra humanidad, ¿no? Que permanentemente estamos eligiendo. Me parece que ahí hay un tema del modelo de negocio que tarde o temprano va a hacer ese clic, porque en definitiva, si no lo hace el sistema, la gente lo va a hacer. Porque hoy tenés, no sé, desde tu secuenciación del genoma por $100 o menos en Estados Unidos o en Europa, te pones un palito en la boca, lo mandás por correo, y a las 2 semanas tenés todo tu genoma secuenciado, ¿no? Que ya te da una cantidad de información para definir cosas, está bien,
no sos médico, tenés que usar, digamos, el sistema médico como para poder ayudarte a tomar decisiones, pero la información es tuya. Y eso es una información que antes ni tenías de casualidad disponible, ni para tomar decisiones, ni para entender, ni para poder prevenir o hacer lo que quieras. Pero por otro lado también tenés, qué sé yo, cosas como el CRISPR, que ahora salió el mini CRISPR, ¿no? Que es este sistema, digamos, de edición de genómica, a donde de alguna manera empieza a estar al alcance de la mano de la gente experimentar, ¿no? Está bien, con todas las cosas y riesgos que todos conocemos, pero está, ¿no? Yo conozco un chico que se llama biohacker que hace experimentos en público, ¿no? Con temas de genómica en sí mismo. Y es una cosa muy, muy fuerte, me parece, para la industria, porque me parece que cambia el balance, cambia el foco, ¿no? Y si entendemos a la gente, a las personas, que son los usuarios de nuestra tecnología, y son los usuarios, en definitiva, de lo que producimos como valor como empresas, podemos cambiar como empresas y podemos realmente entender para dónde, ¿no? Cómo hacerlo diferente y cómo realmente poder reinventarnos, ¿no? En una industria, como bien decía Mónica, antes de 100 años, ¿no? Y me parece que esto es muy claro en otros ejemplos que hablamos recién, como el caso de Uber, como el caso de varias disrupciones fuertes que hubo en el mercado prepandemia, donde todo estaba normal, y de golpe de truc, cambió el mundo. Y cambió todo, y el usuario se empoderó, y a partir de que el usuario se empoderó, ya no podés volver nunca más para atrás, digamos, ¿no? Porque no te va a elegir, y si no te va a elegir, tu modelo de negocio no sirve. ¿Qué pensás de todo esto, Moni? ¿Qué reflexiones te trae? No, a ver, yo creo que hay como muchos puntos que podemos rescatar, ¿no? Me quedé pensando desde hace un rato que Martín hablaba de la relación médico-paciente, ¿no? Que siempre se habló tanto de cómo el médico era como esa figura, eh, digamos, como de autoridad y de confianza también para estas personas. Y yo me quedaba pensando, cuando hablamos de toda esta innovación, de la transformación, de la tecnología, todo pasa por los datos. Y yo les pregunto, bueno, realmente la información, hoy sí, estoy de acuerdo que te puedes ir a hacer tu test, pero si yo te digo, bueno, a ver, tus historias clínicas, tus primeros exámenes de sangre, ¿dónde está toda esa información? Y la mayoría de los usuarios no la tenemos nosotros, o sea, la información la tiene el médico, esa es la verdad. Y me parece que ese es para mí como desde dónde empieza el tema, así como yo soy la que tengo mi pasaporte, mi huella digital, la información médica, mi historia médica me pertenece y yo debería de poderla aportar a donde yo quiera, dársela a quien yo quiera. Y ese para mí es un paradigma que está como que nadie habla mucho de él, pero es donde estas fuerzas que decía Caro siguen desequilibradas, porque al final probablemente las generaciones nuevas, y hay un montonal de apps, no necesariamente de la industria, donde tú puedes ir como guardando todos tus récords de cualquier tipo de información, eso al día de hoy para cierta población no es ni siquiera una opción. Y me parece que una cosa es pensar en tu salud hacia adelante y prospectivo, pero también todo lo que ya traes. Y me parece que si empezamos a romper algunos de estos paradigmas, seguramente también ahí vamos a poder como acelerar esta disrupción. Y me parecía importante compartirlo porque tiene una carga de por qué el paciente o la persona o el enfermo o como cada quien lo quiera llamar, o sea, nuestro usuario final, no puede 100% como deslindarse de todo el sistema en el que está atorado, porque no tiene sus datos. Mortal ese statement, no fue Tremendo. titular así, titular directo. Podemos cerrar la charla con esa frase. Sí. Gracias a todos por venir. Podemos hacer otro capítulo. Yo dije que esto les iba como a sacudir, pero realmente es algo que siempre está en mi cabeza. Yo creo que hay un tema muy interesante en eso que dijiste recién, ser dueños de nuestros datos. Hay una realidad que vivimos todos los seres humanos, que es que pasamos del mundo físico, a donde nuestros datos se almacenaban en algún tipo de medio nuestro o de terceros, que era físico, digamos, ¿no? Y hoy pasamos al mundo 100% digital, y esa transición no fue muy ordenada, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, nadie de nosotros cuando compra un nuevo teléfono, me imagino, lee las 37 páginas de términos y condiciones que Google te pide para habilitar que puedas usarlo. O sea, vos lo compraste, pero no lo puedes usar hasta que aceptes los términos y condiciones. Y en esos términos y condiciones va
toda la habilitación que vos le das a terceros para el uso de tus datos y el uso de tu información. Y esa información circula por el mundo como a alguien o a alguienes se les ocurre, que somos todos nosotros que somos también parte de la industria, ¿no? Y es muy interesante porque esto despertó un debate muy, muy fuerte. De alguna manera la tecnología blockchain, y no criptos, las blockchain se hicieron en parte para esta cuestión de poder empezar a tener un lugar de confianza a donde manejar información sin necesidad de un tercero que te diga cómo podés administrar tu información, sino que vos seas dueño de tu información. Hay un tema muy fuerte donde la tecnología está empezando a dar saltos gigantescos, a donde realmente vos vas a poder controlar. Por ejemplo, si yo tengo 18 años recién cumplidos, ¿no? Que claramente los tengo, obviamente se ve, ¿no? Y voy a un bar a tomar algo. ¿Por qué yo le tengo que mostrar a la persona que está en la puerta información que no necesita? Cuando yo le doy mi documento, sabe cómo me llamo, dónde vivo, cuál es mi fecha de nacimiento, mi factor de sangre, si soy donante, todas esas cosas las puede leer en mi tarjeta de identidad, ¿sí? Cuando lo único que necesita saber es si tengo 18 años o no. Entonces, mecanismos tecnológicos para que la persona, a través de lo que sea, el medio tecnológico que sea, me pueda escanear y se haga verde, rojo, punto. Y que la información yo defina quién tiene qué. Y ahí creo que se habilita un poco lo que vos decís, Monique, ¿no? O sea, si yo voy a un médico o quiero hacer un trámite ante un organismo de salud, que yo pueda controlar qué información ve quién y que la información sea mía. Y que yo tenga el poder de toda mi información, y ahí es donde se habilita este empoderamiento, ¿no? Un poco que decías. Ahí veo que Caro abrió el micrófono para contar, dale. No, me apasiona este tema. Me encanta, porque o sea, obviamente que creo que la relevancia de los propios datos y de gestionarlos con responsabilidad, salvaguardando la privacidad y demás, así como está en el corazón de tantos el tema de definición de o no de género. Creo que la portabilidad de todos los datos personales sobre la propia historia clínica o sobre los distintos parámetros que son parte de la historia clínica deberían ser nuestros. Hay un grupo muy interesante en España que incluso ellos plantean hasta la donación de datos, como si uno pudiera también donar órganos, ¿no? para el estudio, para donar a otra persona, o para la ciencia, para el estudio de la ciencia, incluso donar los propios datos para seguir avanzando en la ciencia, pero que tiene que ser una decisión del propio ciudadano. No puedo estar más de acuerdo de la relevancia de la portabilidad de los propios datos y de elegir uno de cómo o con quién, en qué momento poder compartirlos, ¿no? Y que sea para un propósito bien, o un objetivo bien específico. Bueno, creo si no me que el equivoco, tema de Apple, datos se abre otro claro, capítulo, sí, merece. Apple te da la opción de elegir el tema del Apple Watch, que es un oxímetro de pulso, básicamente. Te da la opción de compartir tus datos para estudios clínicos. No sé cuántos millones de usuarios hay con Apple Watch, o sea que en una cuestión de una hora puedes tener un estudio clínico con millones de personas de distintas edades, de distintas regiones, que hacen distintas actividades físicas, que caminan tantos pasos, que toman agua, que no toman, que duermen tanto, que todo en una fracción de segundo con la posibilidad de donar datos, ¿no? De comparto anónimamente. Y hablando de datos, 100% de acuerdo, y escuchando prepandemia, muchos años atrás, startups que tenían esta iniciativa de generar historias clínicas digitales. Debe haber cientos de HCDs por ahí dando vueltas, y con microiniciativas de solucionar el problema, pero como que no se termina de instaurar. Volvemos creo que a lo mismo, ¿no? El mindset, la cultura. Hay consultorios donde todavía está la ficha médica. En mi caso, yo soy celíaco y tengo una carpeta así, con todos mis estudios de laboratorio, con todos mis hematocritos de hace, no sé, 20 años, y están ahí. Y seguramente el hospital, en su momento el hospital alemán, los debe tener en algún lado. Y una anécdota graciosa, una vuelta me fui a hacer un estudio, cortito, de un minuto, me fui a hacer un estudio hablando de datos. Y la estaban operando a mi hermana y aproveché, me fui al laboratorio y le pedí si me podían hacer mi chequeo de sangre, ya que estaba ahí, para ver mis anticuerpos de celiaquía. Y el médico que me atendió me dice: ¿a vos te mordió un león?
Sí, le digo. En el zoológico de Luján, a mí me pasó que estaba en la jaula del león y el bicho se dio vuelta y me mordió el pecho. Y es verdad. Y me presenté en el hospital ese día y acusé, no tenía ningún rasguño salvo algún cortecito apenas, de que me había mordido un león. Y en la historia clínica decía, dice que lo mordió un león. Así que los datos viajan, están ahí, nunca se sabe cómo pueden ser usados. La realidad es que a mí me mordió un león y ahí lo sabían o creían, no sé si lo sospechaban, pero bueno, volviendo a los datos. César se llamaba el león. Volviendo a los datos. Mirá qué historia de Instagram hubiera sido, ¿no? Si en esa época hubiéramos tenido. De las primeras salidas con mi actual esposa, con mi mujer, en el zoológico de Luján. Sí, señor. No entran en una jaula de leones en cuero. No lo hagan en sus casas. No entra en una jaula de leones. Punto. Punto. Se acabó. Sí. Volviendo al tema de datos, ¿no? Y cómo los entendemos nosotros desde los proyectos de diseño centrado en las personas, de los proyectos de innovación. ¿Cómo ven ustedes a los datos? ¿En qué momento aparece la necesidad de generar datos? KPIs, métricas, dashboards, etcétera, como sea que se midan cosas, ya sean de negocio, de una patología puntual, de un área de marketing, de una campaña, una iniciativa o lo que fuera. ¿Cómo los ven ustedes en la industria? Si como punto de partida, si como punto de llegada, ¿qué rol juega la obtención de esos datos a la hora de tomar decisiones críticas en el negocio? A ver, yo creo que justo me estaba como pensando qué contestar a tu pregunta, porque con Alex estaba el viernes en una sesión donde decíamos de todos los que venimos del precepto de que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Y como esos preceptos también empiezan a cambiar. A ver, yo siempre creo que los medidores y los datos siempre son una buena guía. Lo que me parece es que a veces uno puede caer, y nos pasa en la industria, una en que no tenemos como mucha imaginación para cuáles son los medidores y siempre terminamos en los mismos, que probablemente son como los muy, muy básicos, ¿no? Y muy transaccionales, diría yo, y nos cuesta trabajo como salir de ese precepto. Y dos, que cuando sí nos ponemos creativos, generamos medidores que en realidad no vamos a necesitar absolutamente para nada más que para el afán de colectarlos. Entonces, para mí, esto también es un aprendizaje y sobre todo cuando empezamos a utilizar como nuevas herramientas en decir, bueno, ¿qué quiero medir y para qué? Si es como para tener un aprendizaje, si es para medir, no sé, el número de interacciones, si es para ver si mi inversión fue rentable, o sea, ¿cuál es el propósito? Y creo que es un tema que creo que también los equipos cada día están como más cómodos en hacerlo. Es a veces como complicado y creo que lo que nos pasa un poco en la salud, los que trabajamos en la industria, es que hay a veces también como cierto disconfort en poner estos medidores duros en temas que son como mucho más suaves y que tienen que ver con el impactar la vida de una persona, que en realidad para eso les diría, el solamente impactarla de forma positiva ya debería de ser un gran medidor. Y me parece que estamos otra vez en un camino de volver a explorar cuáles son los medidores correctos, en qué momento y para qué. Y para mí el cambio, y no tocamos el tema de cultura, pero no quiero yo ya como seguir metiendo ingredientes a la conversación, si es para el propósito del aprendizaje, me parece que es como súper loable, que es realmente en el camino que estamos hoy todos, ¿no? En encontrar como una nueva forma de operar y para encontrar la que nos parece más ad hoc o la que tiene mayores beneficios para las personas o para el sistema, bueno, tenemos que tener una brújula y para mí esos son los medidores. Caro, no sé tú. Sí, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, pasar de primero el para qué hacemos lo que hacemos y de tratar de buscar medidores más de impacto. O sea, cuáles van a ser esas medidas del impacto final, pensando siempre en lo que queremos lograr. Pero hay muchas medidas como intermedias en el que hace que nos perdamos en métricas que agotamos al usuario, a quien lo va a utilizar, preguntándole 500 veces cosas que son irrelevantes, y después nos confunde en el momento de tomar decisiones. También ser como muy conscientes de los sesgos que llevamos, ¿no?
sabemos que con la estadística también podemos justificar cualquier cosa, entonces ahí, bueno, ser como muy claros en el objetivo final, tener Key Impact Indicators y lo más conciso que nos sirva para tomar decisiones. Si no, desecharlos, no sé, como que hay demasiada información que no es necesaria tenerla. Sí, a Hay una veces cosa trayendo la interesante. agilidad, Bueno, perdón, dale. 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 Bueno, Bueno. César pesaba 400. Trayendo acá desde la metodología de la agilidad, pensemos que a veces para validar un MVP en una instancia preliminar, validar con 10 personas alcanza, ¿no? Tener un sí, no, un pasa, no pasa, un verde, rojo, como decía Alex, no ir a buscar 25 datos cuando necesitamos solamente un me gusta alto bajo, lo quiero así. Y en lo que es el negocio, también lo vemos nosotros, trayendo de vuelta el caso que hablábamos hace un rato de Clonify, donde perseguíamos esa métrica de reducción de tiempo y donde tardamos 6, 9 meses en una escala piloto en darnos cuenta de que ese dato, construir ese dato, nos podía llevar años, ¿sí? Porque había un montón de factores que incidían en la reducción de tiempos de acceso a la medicación, porque había un montón de factores que tenían que ver con cómo lo medíamos, en qué momento lo medíamos. Nosotros podíamos garantizar de que de 2 a 3 semanas de que esa primera persona después de la consulta médica tardaba 2 o 3 semanas en presentar sus papeles en donde correspondía, lo llevamos a un día, en el momento, in situ, ya eso era un montón, ¿no? Como tal vez el dato, esa métrica de Key Impact que decías, Caro, recién, si la pudiéramos partir en pedacitos y poder medirla en distintos momentos del problema, nos daría distintas cosas inclusive. En cambio, si la quisiéramos medir en el en general de todo el proyecto, tal vez hasta sería un dato raro, ¿no? Porque hay etapas del proceso que no controlamos, porque entra en una instancia de un actor que no manejamos, porque pasa por circuitos y procesos de stakeholders o HMOs, de pagadores que no podemos intervenir, etcétera, etcétera. Y cómo eso nos ayudó también a nosotros a pivotear la solución a modo ágil también. Hoy Clonify es un disease tracker. No es puramente una herramienta para bajar los tiempos de acceso. Es un disease tracker y nos enfocamos en esclerosis múltiple. Porque veíamos que había una necesidad enorme, no solamente desde luego la prescripción, sino previa, de poder detectar con anterioridad. Y ahí también hay datos. Y son datos que se generan a partir del mismo uso. Justamente la esclerosis múltiple es una patología que cada usuario es distinto. Cada usuario transita la patología de una manera distinta, tiene síntomas distintos en momentos distintos, le ocurren cosas distintas, y que se está estudiando clínicamente de cómo poder encontrar patrones para poder acortar los tiempos de prescripción. ¿Sí? Tal vez estamos hablando de 5 años hasta que una persona es prescripta y es bien diagnosticada. Entonces, cómo los datos juegan no solamente en mirar hacia adelante, lo nombrabas Monique antes, ¿no? Como en la historia clínica, no solamente mirar hacia adelante, sino también en el previo a un diagnóstico. Cómo puede ser realmente influyente a la hora de poder diagnosticar de forma temprana. Y acá, Alex, te invito a charlar un poquito de las inteligencias artificiales y todo lo que está pasando ahí, que de hecho cuando ahora hacemos workshops y hacemos un mapeo de stakeholders, forzamos a que aparezca como usuario la inteligencia artificial. Suele salir Sí. Dr. Google, ¿no? Pero creo que la inteligencia artificial es una persona digital que piensa de una manera distinta. Sí, yo creo que ahí hay varias reflexiones para hacer. Ahora leemos la pregunta de Emiliano que nos puso en el chat. Cerramos un poquito ahora con una reflexión y ahora leo tu pregunta, Emiliano. Yo pensaba un poco cuando veníamos hablando de este tema de los datos y de los indicadores y los marcadores. Y la verdad es que yo creo que los seres humanos somos perfectos para contar historias, ¿no? Y cuando hay un dato, cuando hay una información, nos sirve para contar historias. El tema es cuál es la historia que queremos contar. Y en función de eso, son los datos que debiéramos haber necesitado. Si tenemos unos datos adecuados, podemos responder a preguntas que antes nos hicimos, y si no, podemos estar inventando respuestas a preguntas que no nos hicimos, ¿no? Que vayan con nuestro sesgo cognitivo de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí el gran tema acá es cuál es la pregunta que queremos responder, ¿no? Y en función de eso,
ir a buscar los datos adecuados en forma iterativa, porque no necesariamente tenemos todo claro, pero me parece que pasa por lo mismo que venimos charlando, ¿no? O sea, la persona en el centro, entender cuáles son las preguntas que necesitamos respondernos, por qué, para qué es lo importante, y en función de eso, tener el set de datos que nos ayude a responder eso, ¿no? A veces heredamos información y con esa información contamos historias que no necesariamente nos llevan a donde queremos ir, ¿no? O nos provocan esta parálisis por análisis que hablaba Martín hace un rato. Y esa me parece que son los grandes proyectos, ¿no? Estuve con un VP del área médica de una multinacional importante de farma el año pasado, donde me decía que él, la duda que tenía, o la pregunta que se hacía era, de todos los investigadores que tienen en la empresa, ¿qué los apasiona? Y fue maravillosa la pregunta, porque decía, bueno, yo los conozco en lo que hacen. Veo sus papers, veo sus reportes, veo lo que me entregan, pero yo no sé qué los apasiona. Y si los apasiona algo que la organización está dispuesta a invertir, ¿no? ¿Por qué estar buscando afuera lo que por ahí tengo adentro? Entonces, ¿cómo los conozco? ¿Cómo los entiendo? ¿Qué información necesito para saber quiénes son? ¿No? Vos fíjate qué interesante, con una pregunta te sale toda una estructura de datos y de toma de decisión basada en qué pregunta quiero responder, ¿no? Y fue maravilloso, porque eso obviamente hicimos todo un análisis de un sistema y de información de indicadores y fácil de llenar y demás, pero por la pregunta. Si no teníamos la pregunta, hubiéramos hecho por ahí cualquier cosa que terminaba en cualquier lugar, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante empezar con esa pregunta y dice, ¿para qué? Y después sí, usar la tecnología para que te ayude a llegar, ¿no? Y la inteligencia artificial es lo mismo. Si vos no tenés un propósito en la inteligencia artificial emula lo humano y termina generándose un propósito en sí mismo. Hace poco reflotaron la historia de que hace como 5 años atrás, Facebook tuvo que apagar 2 robots que habían inventado, tenían nombres, creo que eran Alice y Bob, y lo que hicieron fue poner dos inteligencia artificial a conversar libremente entre ellos, ¿sí? Esa era la premisa. Dejemos que conversen. Como un año después, los tuvieron que apagar porque los 2 robots inventaron un lenguaje que ningún humano podía comprender. Y había interacción entre los 2 robots, había una conversación que nadie sabía si estaban pronosticando el fin de la humanidad o estaban haciendo... Y los tuvieron que apagar por el miedo, digamos. Vos fijate qué loco, ¿no? O sea, porque vos no sabés la pregunta que querés hacer y ponés inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a ir para algún lado. Ahora, no necesariamente para donde vos querés, al punto tal de que lo tuvieron que apagar por miedo. Entonces, es muy interesante porque es este tema del caballo y el carro, ¿no? O sea, si ponemos el carro delante del caballo, bueno, claramente lo que obtengamos nos va a ser muy útil. Pero la inteligencia artificial tiene hoy un potencial gigante, enorme, siempre y cuando, a mi criterio, tenga un fin humano atrás. Y ese fin humano se logra entendiendo para qué lo querés, cuál es el objetivo, cómo lo acoto, cómo lo enfoco y cómo lo llevo hacia un determinado lugar, que además me permite a mí validar si lo que está haciendo es lo que quiero y si me apoya, ¿no? O se va para cualquier lado y no sé qué pasa con esto, digamos, ¿no? Para dónde va. Y me parece que eso es clave, ¿no? En el tema de la elección de una herramienta, una tecnología y lo mismo en la inteligencia artificial, ¿no? Que claramente nos puede ayudar a expandirnos, a potenciarnos, a superar nuestros límites, sobre todo cuando tengo un volumen de información enorme o patrones, como bien decía Martín, del tema de la esclerosis múltiple, que por ahí el ser humano normal es muy difícil que uno pueda entenderlo. Sin embargo, una inteligencia artificial te puede ayudar a descubrirlos enfocada, ¿no? Respondiendo a la pregunta que querés responder. Voy a leer la pregunta de Emiliano. Dice, en mercados de alto costo, ¿cuáles piensan que son las tendencias a futuros? Y entre paréntesis nos ponen marketing, promoción, trabajo social. ¿Qué piensan? A ver, entiendo por mercado de alto costo, asumo que te refieres más a las terapias de alto costo, ¿no? Un poco cuál es ahí mi visión, y si no, Emiliano ahí... Yo lo que vislumbro es un poco lo mismo que hablábamos, ¿no? Me parece que la forma, cómo hacemos
empieza a integrar todo. Para mí estamos como empezando a ver un sistema como cada vez más integrado, y para mí, sobre todo en terapias de alto costo, lo que tiene que ser es como cada vez más unión en tener como propuestas de valor conjunta. O sea, para mí ya no es un tema de hacer marketing o de hacer promoción, es como sí, evidentemente, ver cuál es el impacto de esta terapia en el país o en el contexto en el que estemos hablando, y hacerlo de forma temprana. Creo que lo que está cambiando de forma importante en la industria es, o sea, en los años anteriores todos lanzábamos un producto, una vez que, bueno, se hacía la investigación, perdón, se registraba y se lanzaba, es decir, se ponía comercialmente disponible, y a partir de ahí empezábamos a ver, bueno, ¿qué haces con el pagador? ¿Cómo acelero, ¿no? el diagnóstico, el uso? Y hoy me parece que estamos como yendo a la inversa, es decir, desde que está en investigación, es decir, ¿cómo me aseguro que el día que este producto esté disponible, los pagadores ya lo tienen incluido para su población, el médico ya sabe cómo utilizarlo, el paciente casi que ya está como identificado? Y me parece que ese es el cambio. No soy experta en hipertensión arterial pulmonar, pero yo te diría que a grandes rasgos, independientemente de cuál sea como la terapia de la que hablemos, ese es para mí el parámetro, también entendiendo que el medicamento, y esa es como otra, y les tengo otra propuesta de, de disertación, es qué es un medicamento al día de hoy, ¿no? Y cuando pensamos que ya más que medicamentos estamos hablando de procesos, me parece que ahí es donde más sentido hace como esta unión para crear como propuestas que sean sustentables en los sistemas donde operamos. Ahí espero con eso te haya ayudado, Emiliano, pero seguro Caro también puede complementar. Sí, estoy de acuerdo que estamos saliendo de lo tradicional del marketing, la promoción, empezaría otra vez desde la fase de pre-lanzamiento, incluso en reclutamiento, en los estudios clínicos. Vieron que cada vez hay más, no sé, desde plataformas como Un Ensayo para Mí, donde otra vez es el paciente que va a buscar y se tiende mucho más a la medicina de precisión, para que entonces eso no sea percibido como de alto costo, sino el valor de esa solución terapéutica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para explicar a todo el ecosistema involucrado en la salud el valor que tiene esa solución terapéutica, pero como esto, con mucha más precisión? Por eso le vamos a dar más relevancia a la parte previa, a la generación de datos de vida real, o sea, no solamente a la fase de estudios clínicos randomizados, que es lo típico, sino después a la generación de datos de vida real, y cómo se sostiene eso en el tiempo, que también va a involucrar a la adherencia de esa persona que recibe el tratamiento, a qué tipo de información va generando el sistema de salud, a cuál es la experiencia que el médico va adquiriendo en la implementación de nuevos protocolos terapéuticos. Entonces, bueno, me parece que es mucho más encadenado, y el rol de la industria tiene que ser mucho más multi-stakeholder, ¿no? Es un enfoque que no puede estar direccionado a la mera promoción médica tradicional, porque no es el único decisor. Les recordamos a todos que tienen en el chat disponible como para hacernos preguntas. Háganlas cuando quieran, nosotros las vamos leyendo a medida que va dando un poquito el tema, como para tener las respuestas. Ahí Emiliano dice gracias. Bien, podemos seguir dando vuelta, creo que por mucho tiempo con el tema datos. Me interesa que saltemos un poco de tema, tal vez despertamos algunas preguntas nuevas, y los datos van a estar siempre dando vueltas por ahí, así que esperemos que no haya ningún bot. Me gustó el ejemplo de que se pusieron a hablar los bots en un idioma que nadie entendía. Hay otro tema que queremos tocar ahora, y es cómo se vinculan dos mundos opuestos y complementarios al mismo tiempo, que es el mundo corporativo con el mundo startup. Tenemos una respuesta, tenemos una solución, que en unos minutos la estaremos dando después de la pausa, pero de alguna manera, ¿cómo estamos viendo hoy? Se fue mencionando, ¿no? Antes Mónica habló de Startup Health en Estados Unidos como una usina de startups enfocados en salud, si bien mencionabas que estaban más orientados a lo bio, a la investigación.
sabemos que hay muchas iniciativas en el mundo o que las farmas están promoviendo también challenges de distintas índoles, concursos de innovación, ideas del año, etcétera, etcétera. Y no solamente en cuestiones clínicas y médicas, ¿sí? Hace poquito estuvimos participando con un proyecto en un contexto de impacto social global de Bayer. Y bueno, quedamos entre 12 proyectos finalistas a escala global. Y para nosotros como compañía de innovación, tener un proyecto que es una startup, un proyecto de alguna manera, ¿no? Podría ser una spin-out tranquilamente. En algunos casos lo fue, en otros siguen madurando. Estar hablando de impacto social en una industria farmacéutica que tal vez está muy enfocada en la estadística, en lo clínico, en lo médico, en los stakeholders, en el negocio. Estamos hablando de impacto social en esta industria y estamos como conectando un montón de cosas. Startups, innovación, corporación, negocio, gente en el medio, impacto social. ¿Cómo ven ustedes, cómo conectan ustedes así abiertamente este tema, ¿no? El mundo startup, las ideas, las soluciones, esa agilidad, pero a la vez fragilidad y como ideas incipientes que tal vez no tienen motor para trascender en el tiempo por cuestiones económico-financieras, por cuestiones de canales, por lo que sea, con el mundo corporativo, que tal vez sí tiene esa espalda económico-financiera, o sí tiene esos canales, esa llegada a los mercados, ese know-how, esa búsqueda de real-world evidence. ¿Cómo conectan esos dos mundos? ¿Cómo lo están viendo hoy? A ver, yo te puedo contar ahí, Martín, un poco, me parece que esto también ha ido, por lo menos desde la perspectiva de Novartis, como cambiando en su forma, ¿no? Definitivamente creo que ambas partes reconocen que son complementarias y que pueden hacer alianzas. Me parece que lo que las farmas reconocen en las startups es justamente esa agilidad, esa creatividad y esa innovación que a lo mejor dentro de un corporativo grande no están dadas las condiciones para que se genere. Para mí la diferencia, yo te diría, donde Novartis ha abierto más como el panorama, cuando hablábamos, ¿no? Más o menos hace 4 años, reconocíamos que era a través de hacer como estos foros de innovación, donde se presentaban proyectos, donde se elegían proyectos, se ayudaba cómo hacer crecer esos proyectos, independientemente de que fueran cercanos o no a lo que el laboratorio hacía. Y yo te diría que muy satisfactoriamente y con varios colegas, no solo de Argentina, pero también de otros países, de Colombia, de Chile, lo que vimos es que hay un mundo que la farma les puede abrir, ¿no? Porque conoces los temas regulatorios, los temas de investigación, los puedes conectar y los puedes guiar de una manera mucho más rápido que ellos, ¿no? Por su dimensión y por su momento, probablemente no alcanzan a ver. Yo te diría que después, por lo menos en Novartis, eso dio como un vuelco a decir, bueno, queremos tener como nuestros propios hubs, ¿no? Y Novartis tiene una iniciativa que se llama Biome, que son básicamente centros que abren, ¿no? Básicamente estas iniciativas para solucionar como problemas específicos. Y creo que este es el tema donde empiezas como a hacer un corte. Ya no me interesa ser como solamente una persona que patrocina y que acelera proyectos de startup, sino que necesito soluciones que obviamente se co-creen para ayudarme también un poco más en el WIDE, y es donde estamos. Hay ahora 3 centros de Biome a nivel mundial y seguramente se seguirán abriendo. Y después un poco, me parece que la tercera vertiente es cómo también ya solo también con nuestros equipos y con instituciones o demás, llegas como a co-crear soluciones, que si bien no es una startup, cómo creas como soluciones donde cada quien, ¿no? Aporta o su conocimiento o la parte financiera. Entonces me parece que ha ido como dando un vuelco. Para mí es otra vez, yo soy una creyente no solo de las alianzas, sino que el sistema de salud, si lo puedo nombrar así, o el ecosistema de salud, o como lo quieran llamar, tiende a integrarse. O sea, tiende a integrarse, es decir, que va a ser difícil como distinguir, bueno, las farmacéuticas solamente dan el medicamento, los hospitales, ¿no? Ponen el personal y las facilidades, el médico diagnostica, prescribe, el pagador, ¿no? Financia. Me parece que, ¿no? El startup pone soluciones. Me parece que eso tiende a diluirse. Y lo empezamos a ver en algunos países más avanzados, donde realmente es cómo nos volcamos con esta persona en el centro, en su experiencia y en la solución que necesita su problema de salud. Y me parece que ahí la startup, junto con estas farmacéuticas y los demás actores, tienden a hacerse parte de ese sistema. Esa es mi visión.
Sí, también lo comparto, ¿no? O sea, Sanofi también tiene una parte de aceleración o de venture capital donde puede estimular o facilitar a startups a generar y a sacar al mercado sus proyectos, o incluso hay algunos proyectos internos que se hacen en colaboración con este tipo de organizaciones más ágiles, pero coincido con Monique, ¿no? Creo que va más allá de esos dos actores, sino que tenemos que buscar alianzas mucho más grandes, insertadas en el ecosistema de salud. Entonces hoy, ¿por qué no sociedades científicas que perdieron un poco como su propio sentido, ¿no? en solo hacer educación médica, ¿por qué no empezar a plantear que tengan un impacto social? O, bueno, como también toda la cadena de distribución, o sea, pienso en cómo se puede distribuir hasta que un medicamento llegue hasta la casa de una persona. Bueno, también ahí hay otros actores, que no solamente el farmacéutico, la startup, sino toda la cadena de distribución, las obras sociales, o bueno, los distintos financiadores. Creo que ahí la clave va a estar en buscarle alguna otra forma de colaboración, porque al fin y al cabo el propósito es común, ¿no? Me parece que todavía nos falta una forma o una manera de trabajar un poco más eficientes, porque mi percepción es que todavía seguimos trabajando bastante como por separado, y hay 500.000 iniciativas que parecen que todas van en el mismo sentido, y lo único que hacen es confundir al usuario otra vez con una cantidad de contenido que después decís, bueno, y al fin y al cabo, ¿qué tengo que hacer, no? O cómo hago para conseguir tal cosa. Bueno, ¿cómo hacemos para colaborar más? Creo que ese es el desafío y la parte divertida que nos queda por delante. Está buenísimo. Pero Está la las innovación reflexiones. abierta, me parece que esa es Sí. ¿no? Si le llevamos a poner un título, sería esto. Creo que las dos hablaron de una misma palabra, ¿no? Ecosistema, que de alguna manera en el paradigma más tradicional solíamos hablar de socios, ¿no? O estratégicos, o hablar de una cosa mucho más estricta, ¿no? Mucho más regulada, algún acuerdo que yo tenía que ponerme a trabajar y me llevaba por ahí 6 meses, llevar el acuerdo a la mesa para que todos lo firmen, y después un año y algo para ver si eso daba algo. Y voy a traer acá un concepto que viene más del palo de Lean, que es este tema del famoso swarming the problem, ¿no? Este tema de cuando vos mirás cómo funciona un panal de abejas, parece un caos, ¿no? O sea, ese enjambre que hay, que no tiene una forma única, ni todos van marchando en filita, como por ahí se ve por ahí en las hormigas en su caminito, ¿no? Pero están todas alrededor de algo. Y este concepto que se usa mucho en Lean, cuando yo tengo una problemática compleja, cuando yo tengo una pregunta difícil, cuando no sé por dónde ir, cuando quiero facilitar la colaboración y facilitar las posibilidades nuevas, hago este concepto de enjambre, ¿no? Y ahí viene el concepto de ecosistema, a donde un ecosistema por naturaleza no tiene esos contratos tan rígidos, ¿no? Es más abierto, es más suelto, es algo que tiene oportunidades de colaboración momentáneas, en un determinado momento donde surge una determinada idea y después algo de valor sale a través de esa idea. Y me parece que los ecosistemas de innovación abierta tienen que tener esa característica natural de tener esta libertad, ¿no? O sea, de no tener tantos constraints de que esto funciona así, ABC, porque yo voy a hacer CDE y vos vas a hacer ABC. Eso en general sirve para cuando vos ya tenés una línea de producción en marcha y donde tenés que medir la eficiencia de la línea de producción. Pero cuando vos querés innovar, tenés que dar espacios, y los espacios necesitan justamente libertad, ¿no? De movimiento. Y a mí me parece que ahí hay un tema muy interesante que ambas mencionaron, y tal vez lo relaciono con este concepto de abundancia, ¿no? Hay un autor de Singularity University, que es Peter Diamandis, que habla mucho de este concepto de abundancia, de que el mundo nuevo es un mundo abundante, no escasez, y este mundo de escasez en el cual hemos sido educados, nos hace tener un mindset determinado, ¿no? O sea, yo soy una persona profesional, tengo que administrar recursos escasos, sea lo que sea, talento, dinero, tiempo, son todos recursos escasos. Y él habla de que el mundo que viene es un mundo exponencial y es un mundo de abundancia.
Y el mundo de abundancia tiene otro mindset, tiene otra forma de mirar, ¿no? Y este tema que hablaban de la pandemia muestra un poco esto, ¿no? O sea, cómo cuando tenés un problema complejo y lográs que el ecosistema se junte abiertamente, sin mucho contrato, sin mucho cosa predeterminada, sin un camino trazado, surgen cosas maravillosas que nos llevan a un nivel de ejecución totalmente diferente, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente radica el tema de la innovación abierta y cómo crear cosas que te lleven al siguiente nivel, ¿no? O sea, menos rigidez, más colaboración, más apertura hacia lo que no conozco, a lo que es diferente, a lo que me va a llevar a un nivel diferente, pensando en que esto va a generar una abundancia para todos, ¿no? O sea, que no es yo me voy a adueñar de esta patente, ¿no? Por poner alguna cuestión, palabras que sé que en el rubro llevan mucho significado, ¿no? Sino que, no, ¿sabes qué? De esto podemos vivir todos y para allá va la industria y eso va a ser grande, esta industria, nuestro negocio, nuestras carreras y obviamente el bienestar de todas las personas que están alrededor de este tema de la salud, ¿no? ¿Cómo la ven? Yo agrego condimentos mientras piensan en cómo la ven. Me suena como que estamos hablando de triple impacto. Nunca escuché en la industria hablar de triple impacto, que es el impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental. Sí se habla del impacto social, ¿sí? En estos proyectos de la gente en el centro, de poder ayudar a las personas a llevar mejor su realidad de vida y tener mejor calidad de vida en transitando sus tratamientos. Eso está bastante central. El impacto ambiental en la industria farmacéutica no se lo escucha hablar, pero recién hablaba Caro hace un ratito de que algunos proyectos se miden en, no sé, la telemedicina, en reducción de kilómetros recorridos. Y eso es huella de carbono, es impacto ambiental. Fíjense cómo, trayendo de vuelta ecosistema y conectar todo con todo, tampoco se trata de hacer un storytelling que suene bien, sino que sea algo real. Y creo que es un buen momento para empezar a hablar de triple impacto en la industria farmacéutica. No sé internamente si lo escucharon hablar alguna vez, Monique, Caro, o si tal vez está por ahí perdido y es como la innovación abierta, ¿no? Es el concepto que explica que el mundo startup se conecte con el mundo corporativo. ¿Escucharon hablar de triple impacto? A ver, yo sí escuché hablar del triple impacto, pero no, yo te diría no es parte de la retórica, al menos como de Novartis. Sí, como dentro de las cosas que hacemos, evidentemente cuando hablas de la parte económica, me parece que casi, no solo Novartis, ¿no? Pero la mayoría de las multis tienen proyectos sociales importantes de dar medicamentos a menor costo, de asegurarse que haya opciones para que nuestros medicamentos, ¿no? Puedan estar como también en países donde a lo mejor el sistema no es el óptimo. Proyectos de responsabilidad social, un montonal de mejorar las comunidades donde estamos. Y yo te diría que la parte ambiental se empieza a escuchar como a nivel corporativo, ¿no? Los que tenemos plantas, cómo se está trabajando con las plantas. Novartis, por ejemplo, tiene una iniciativa desde hace tiempo, ¿no? De reducción de plásticos, entonces en todos nuestros comedores no hay nada desechable, solamente cosas biodegradables y donde no se pueda como temas de vidrio. Hay proyectos forestales, de hecho Novartis, ¿no? Tiene el proyecto de Santo Domingo acá en Argentina, que fue un proyecto de deforestación que financia la compañía, pero yo te diría no está como en el centro y me parece que otra vez en la industria y más en este momento hay como tantos temas para hablar que yo te diría que de lo que más se habla es de la ciencia, obviamente, de la innovación, desde el medicamento que todos seguimos como persiguiendo y que hay un largo camino por recorrer que no podemos olvidar, que ese es como, yo les diría, la naturaleza de este segmento. Y después todas las transformaciones culturales, que en algún momento, Martín, también lo tocamos en la charla, el cómo vemos el mundo y cómo queremos que la gente se relacione, colabore y demás, que me parece que son como las grandes temáticas. Y una tercera que tiene que ver con la cultura, que es mucho como la experiencia como de los usuarios en el adentro y en el afuera. Realmente si tú hoy ves cualquier blog de cualquier compañía, no voy a hablar nada más de Novartis, que es la que mejor conozco, todos estamos más o menos en los mismos temas que pasan por ahí. Estoy segura que todos estamos como en este triple impacto, pero no es la agenda principal a nivel de comunicación externa. A lo mejor algún tema para reflexionar si es el camino correcto o no.
Bueno, ahí les puedo contar un poco la experiencia en Sanofi, donde se empieza a poner más en agenda, sea, por ejemplo, de la construcción del edificio de donde hoy funcionan las oficinas de Sanofi, por ejemplo, en Argentina, de cómo fueron construidas, pensando en el impacto energético y también en la accesibilidad, o sea, tienen una certificación para que sea accesible a personas con discapacidad también, entonces ya pensado sea esto como más también con el impacto social. Y lo que es muy interesante es que la cuestión de lo impacto ambiental, si bien empieza a estar en agenda de global, probablemente empieza a subir en el orden de prioridades, pero fue sumamente interesante cómo es algo que viene bottom-up. Hicimos como un concurso de un Innovation Lab con proyectos de los empleados para Conosur, y uno de los proyectos ganadores fue hacer el reciclado de los capuchones, por ejemplo, del plástico, de los capuchones de las insulinas, ¿no? Bueno, de los tratamientos inyectables. Ese tipo de capuchones es un plástico que terminamos haciendo un acuerdo con Droguerías del Sud y con el Hospital Garrahan para que en el mismo circuito que tenemos las capitas, ¿no? Que todos saben de reciclado de las capitas, bueno, eso se pueda implementar también poniendo estas contenedores en algunas farmacias. Empezaremos con este piloto, pero encontramos estos socios estratégicos que con una facilidad de implementación estaríamos logrando esto. Y esto me encanta porque nació como de la iniciativa de los empleados, ¿no? Entonces, de ponerlo con la agenda es uno de los proyectos ganadores que vamos a lanzar ahora en la próxima semana. Así que bueno, creo que ahí hay una presión social como para poner el impacto ambiental a la misma altura, que me parece sumamente interesante, y esto sería como un ejemplo incluso de innovación abierta, ¿no? Como de hacerlo realmente escuchando a los usuarios. Está bueno eso que decís, Caro, porque de alguna manera a veces cuando uno piensa en innovación, piensa en la gran innovación, ¿no? Lo que va a cambiar del 0 a 100 de un día para el otro. Y la verdad es que la mayoría de las innovaciones en la historia de la humanidad han empezado por cosas pequeñas, ¿no? Que han demostrado un gran valor en esa cosa pequeña y después se expanden, ¿no? Por su peso propio, porque dan valor. Y me parece que esto que contás tiene mucho que ver con eso, ¿no? A veces con buscarse un objetivo de corto, un objetivo fácil, ¿no? Entre comillas, fácil, porque el esfuerzo humano siempre es algo difícil, ¿no? Que tiene que ver con el mindset y cómo convenzo a la gente que vale la pena reciclar ese capuchón, porque por más que yo ponga los contenedores y la gente no se toma el trabajo de guardarlo y traerlo, no va a salir para nada. Pero no es tan complejo. A veces no es un mecanismo, viste, súper disruptivo que no existía antes y que tiene una tecnología súper compleja. A veces es una cuestión de, bueno, con lo que tengo hago algo diferente. Y lo hago ahora, Sí. mañana, dentro de esta cosa pequeña que puedo controlar y que puedo medir y que puedo ver que tiene valor. Ibas a acotar. No, y es sintonizar con lo que hoy la gente es mucho más sensible, ¿no? Al reciclado de todo lo que utilizamos, y desde la cajita, o sea, saber qué hacer con la caja, con el papel. De hecho, hay todo un proyecto de ANMAT de ir hacia el e-labeling, o sea, pasar de tener todo el prospecto a poder tener un código QR o el formato que sea, pero para que sea en digital, y ahorrar un montón de papel que hoy tenemos en el packaging, incluso con perspectiva de lectura fácil, ¿no? Para que personas que capaz, viste, la letra tan chiquitita no lo pueden leer, o a veces es difícil de entender. Bueno, pero hoy se da el contexto en que la población es mucho más sensible y exige ese tipo de cuidados. Entonces es mucho más, como suena más hacer este tipo de proyectos, y a veces es como vos decís, es tan sencillo como utilizar cosas que ya existen, o decir, esa cajita descartala con el papel, que se puede reciclar. Y bueno. Me conecta con lo que decía Alex hace un rato, de esa pregunta, ¿no? De qué te apasiona.
Y tal vez si le preguntás a los usuarios de determinadas patologías cómo mejorarles su tratamiento, algunos te digan este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no me hagas tirar tanto a la basura, porque esto lo tengo que hacer 3 veces por mes, porque tengo un pen que, no sé, renuevo cada tanto, y tal vez eso es mejorar su calidad de vida también, porque de alguna manera le estás dando una experiencia de valor a lo que hace todos los días, a llevar su tratamiento adelante. Puede que incida o no, y lo hablaba Mónica hace un rato, ¿qué es un medicamento hoy? ¿No? Y me quedé pensando, me quedó en la cabeza eso, y digo, hoy una aplicación o una plataforma que acompaña a la persona con determinada patología a ser más feliz, es un medicamento terapéutico, pero es un medicamento en sí. O sea, tal vez no resuelve lo que fuere, la hemoglobina glucosilada no se la baja, pero esa persona es más feliz haciendo lo que hace todos los días y se siente más fidelizada con cómo ustedes les proveen la solución en cuanto a temas de lo que fuere, en este caso impacto ambiental estamos hablando, ¿no? O de impacto social, porque sabe que cada vez que, no sé, que compra ese medicamento se está otorgando un pen para diabetes en el medio de África. No lo sé, cuál es la causa de fondo, pero no solamente creo yo en las poblaciones de edad más avanzada, sino en los jóvenes hoy. El tema del propósito, en todo sentido, el por qué hacen las cosas, es central. Y cómo lograr la adherencia. Nos pasó con mi app, que es una aplicación para personas trasplantadas. El objetivo mayor era esto. Más allá de lo terapéutico, de cuidar el trasplante, el órgano, de la adherencia a la medicación, era cómo hago que eso que tenés que hacer, porque te lo indica el médico, porque te tocó, cómo lo hacemos de forma más amigable, más feliz. Y cómo te ayuda a transitar tu vida de manera más feliz. Y una persona nos dijo, persona trasplantada, nos dijo, toda la semántica en la aplicación era muy lúdica y decía como, sabemos que si estás acá es porque te ha tocado una realidad de vida difícil, y usamos palabras de ese estilo. Y esta persona nos dijo, ¿por qué tienen que decirnos que nuestra vida es difícil? Si lo que estamos buscando con el trasplante es vivir de la misma manera que el resto de la humanidad. Y son detalles que se me pone la piel de gallina, ¿no? Cuando haces esas entrevistas y te dicen esas cosas, decís, acá, es acá. Esto es lo que tenemos que mejorar. Lo que hablamos hace un rato, de esos 20 minutos de la abuela charlando con su médico clínico, esos momentos, son micromomentos que son como decíamos recién, formas de curar. Y no necesariamente es una cápsula en un blister o un inyectable, ¿no? Y todo eso creo que también de alguna manera entra en el radar de las cosas que genera la industria como medicamentos, si se quiere, para la vida. Es muy filosófico lo que estoy diciendo, pero es muy amplio, y creo que en esos detalles, y volviendo a conectar con el tema de los datos, en donde podemos construir esas experiencias de valor, es donde obtenemos las mejores mediciones, donde podemos medir mejor. Si generamos mejores experiencias, obtenemos mejores datos. No solamente medir lo que se puede y a partir de lo que medimos gestionamos mejor, sino si yo ofrezco una mejor experiencia, eso me habilita a que el usuario esté más propenso a brindar cierto dato, o que nos comparta cierto momento de esa experiencia, o que podamos realmente medir algo que vale la pena para tomar una decisión. Y yo creo que todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso, con buenas experiencias, historias de vida, lo decía Alex hace un rato. En los proyectos que hacemos construimos historias de vida. Nosotros también lo tenemos en nuestras presentaciones y todo, y tenemos una chica así como muy feliz en ese slide, en donde sí construimos historias de vida, con estas personas trasplantadas, con Clonify, con Pulse, con los proyectos que hemos hecho con la industria, y hacia adentro lo mismo, esto que están haciendo con los capuchones, o lo que fuera de toda la charla que tuvimos hoy, son historias de vida que están ahí en juego, y que si hay valor agregado ahí, la cosa es mucho mejor. Ya empiezo como a tener un tono de redondeo, ¿no? De charla, la verdad que estoy tratando de conectar, sin decirlo, pero estoy conectando cosas. Sí, tal vez para el cierre a mí me gustaría un poco tocar lo que dijimos al inicio. Yo les haría 2 preguntas ahí a Caro y a Monique. ¿Cómo ven el 2022? ¿Cuál es
un tip o un tema relevante dentro de su estrategia para el año que viene, que tienen así top of mind o que les parece que es relevante dentro de lo que es la industria y en particular nuestra geografía. Y segundo, ¿cuáles, si tuvieran que tomar así, ¿no? Moralmente entre nosotros que estamos acá en una charla de amigos, compromiso para hacer, ¿no? de esta charla, ¿qué les surge a cada una? A ver, voy. Siempre me espero a ver si Caro se desmutea, que quiere hablar primero, pero no la vi. A ver, yo creo que hay como dos cosas. Y lo primero, yo te diría, ¿cómo veo el año que viene? Como una continuación del camino que venimos andando, ¿no? Para mí, yo diría como el watch out, como dicen los americanos, es Martín hablaba al principio, ¿no? De esta pandemia que va y que viene. Yo digo, la pandemia ya es parte de nuestra realidad, ya no importa si viene o se va, pero ya es parte de lo mismo. Sin embargo, sí noto en la industria, ¿no? Como esa tendencia de querer regresar a donde estábamos, sobre todo ahora que hay como más apertura a raíz de la pandemia. Y para mí el 2022 es como un watch out de no, o sea, lo que avanzamos, sigamos avanzando. Y yo diría que de ahí viene mi compromiso un poco en ser obviamente creo que les ha quedado claro que soy como una entusiasta y optimista de que hay mucho por hacer y que me gusta ser parte de esto. Me parece que estamos como en un momento histórico, no solo del mundo, sino también de esta era de colaboración y obviamente de los que estamos en la industria de la salud. Entonces mi compromiso es seguir siendo como esa facilitadora de que ese cambio se dé hacia adentro y hacia afuera de la organización. Y mi compromiso y mi invitación es como a conectar con la gente que nos escucha o con todos los actores donde crean que podemos tener como alguna alianza, ya sea desde la parte corporativa, pero también desde la personal. Y con eso básicamente yo les diría que ha sido como una charla como súper linda, súper inspiradora, que creo que a todos nos llena de energía para tener un 2022 con retos y aprendizajes. Así que gracias. Bueno, y a las palabras de Monique, también me sumo como poniendo mucho foco en aplicar lo aprendido para el 2022, ¿no? Y seguir esto como construyendo para adelante, y el compromiso de poner mucha empatía y humanizar las tecnologías, ¿no? Hemos encontrado en el camino algunas personas que empezaron a ser como más detractoras, ¿no? No sé, de los Zooms, y era como, quiero volver a lo presencial, y quiero volver a lo que era. Entonces, bueno, ayudar a que todos podamos abrazar un poco el cambio, empatizar con las distintas personas o las distintas reacciones, y sí, construir también del para qué hacemos lo que hacemos. Por lo menos mi compromiso desde área de medical es cómo podemos contribuir para tener la mejor educación, sea a todos los actores, ¿no? Para que eso, mejorar el estándar de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento, porque de eso estamos, y de poner mucho más foco en las personas empoderadas de manejar su salud, porque creo que ahí tenemos mucha más oportunidad de aprender, y me encanta esta invitación de poder aumentar el network y encontrar formas de colaborar con distintos actores, ¿no? Creo que somos bastante endogámicos en la industria farma, entonces, bueno, siempre invitarnos a salir del cascarón y conectar con otros actores, me encanta. Así que muchas gracias. Alex, ¿vos a qué te comprometes? Hoy es martes, mañana miércoles, ¿vas a tu equipo? Mañana miércoles es el compromiso, te diría, reforzar el compromiso todos los días, ¿no? Hacernos las preguntas correctas, o no las correctas, las preguntas que creemos que valen la pena hacerse, ¿no? Y tratar de no sesgar en los esfuerzos de buscar respuestas a esas preguntas, ¿no? Que de alguna manera te fuercen a la acción, ¿no? Me parece que toda la innovación a veces se queda mucho en el humo,
en las grandes promesas y en la emoción, y no tanto en la acción. Y me parece que todos los que estamos en algún puesto profesional, a donde nuestras empresas buscan llevar valor a los clientes, no olvidarse nunca de eso, ¿no? De que hay que llevarlo, hay que hacer que produzca, no quedarse en la zona de confort de que esto lo hicimos siempre así y entonces hay que seguir haciéndolo igual porque funciona, ¿no? Lo que creemos que funciona tal vez no está funcionando de la manera que creemos, ¿no? Y hay que hacerse esas preguntas, hay que hacerse la pregunta al cliente, al usuario, al que recibe ese valor y entender qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué es la experiencia que se está produciendo? ¿Es la que yo quiero? ¿Es la que se necesita? ¿Es la que se va a seguir produciendo si yo no hago nada? Y los nuevos, ¿dónde están apostando, no? ¿Para dónde están yendo? ¿Qué experiencias nuevas se están dando y se van a dar en mi segmento de mercado, en mi grupo de trabajo hacia adentro, en mi empresa global o hacia afuera, digamos, ¿no? Y me parece que ahí es donde está, creo yo, la clave, ¿no? Nunca perder esa curiosidad natural que tenemos como seres humanos para tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor experiencia, para, Martín lo decía, ser más felices, que en definitiva es, yo creo, algunas palabritas de todo este concepto del humano en el centro, ¿no? Y volver a lo humano, me parece que la pandemia nos lo trajo más a flor de piel, hoy estamos todos más sensibles por esa cuestión, que no se nos vaya esa sensibilidad, ¿no? Que sigamos entendiendo de que todo lo que hacemos es porque hay humanos atrás y que de alguna manera buscamos ser mejores, ¿no? Y si me permitís, Martín, comentarles brevemente para cerrar, que bueno, desde Stefanini, empresa multinacional, ya en 41 países, con 28.000 colaboradores, tenemos esto como mantra, ¿no? Creamos soluciones para un futuro mejor. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecerles a todos a través de nuestros servicios profesionales, de nuestras distintas formas de generar y crear experiencias conjuntas, cómo podemos ayudarlos a materializar alguna de estas cuestiones, hacerse las preguntas correctas y después meter las manos en el barro y terminar saliendo cosas maravillosas que nos lleven al lugar donde queremos, ¿no? Así que de mi lado, del lado de Estefanía, agradecerle especialmente a Monique y a Caro por estar hoy acá, a todos los que nos escuchan ahora, que se mantuvieron estas casi 2 horas escuchándonos, y a todos los que van a escuchar grabado, que sé que van a ser muchos. Y bueno, de nuevo al compromiso de seguir estando al pie del cañón, innovando, disrumpiendo, haciendo preguntas incómodas que nos hagan mover, ¿no? Está bueno, ahí desde de la Estación Espacial Internacional, como siempre te digo, me encanta cuando hablo con vos porque me saca del mundo. Yo me comprometo a seguir empujando proyectos que mejoren la calidad de vida. Me comprometo a seguir challengeando a esta industria a tejer esos puentes difíciles, a ser más open mind, a ser más colaborativos, a que si hacemos una solución que no la bloqueemos por X tiempo, que sea nuestra porque somos los primeros sponsors, sino que si eso puede ayudar a mucha más gente, poder abrirla. Me comprometo a seguir luchando con esas áreas de legales y compliance para que podamos abrir un poquitito más esas barreras, que el data privacy sea anecdótico en el tiempo y que podamos esos datos cuidarlos como corresponde para que esto pueda fluir como hablamos hoy. Y me comprometo también hacia adentro, hacia nuestros equipos de laburo, de poder transmitirles este mindset de lo importante que estamos haciendo, ¿no? De que no son solo proyectos de diseño, de innovación y de tecnología, sino lo que hay detrás de eso, el impacto que hay detrás de eso y lo importante que es, sean 10, 100, 1000 o 100.000 usuarios los que utilicen las soluciones que hacemos, que aunque sea una y que mejoremos su calidad de vida y que esa persona sea más feliz, es un montón, no perder de vista eso. Así que también agradecerles, Monique, Caro, fue un placer la preparatoria, la previa, volver a conectarnos. Esta charla era lo que queríamos, así una charla abierta, con todos los temas sobre la mesa, sin mucha vuelta, temas difíciles, temas que no tienen una única respuesta, y creo que salieron cosas re lindas. Así que ahí estará volando por las redes para que quien quiera verlo y quien quiera tomar algo de esto. Somos un equipo acá de 4 personas, que atrás hay miles,
y miles que representamos en distintos países, y eso creo que está bueno, como que somos nodos de generar estas alianzas que comentó Monique, comentó Caro, Alex, lo mismo. Estamos dispuestos a tejer esas redes para seguir haciendo ese tipo de cosas que nos apasionan. Así que, en nombre de MEO, de Stefanini, Novartis, de Sanofi, un gran placer compartir este día. Un gran abrazo a Pablo, que estará por ahí, seguramente lo va a estar viendo hoy más tarde o mañana. Así que impecable también que nos estés acompañando seguramente ahí. De nuestro lado, muchísimas gracias. Voy cerrando, será hasta la próxima. Sí, déjame darle una gracia Dale. especial a Santi y a Maggie, que acá ni siquiera tienen la Nuestro cámara back office. prendida, pero son los que hicieron que esto sea posible, ahí coordinando todo y persiguiéndonos Bien. para que las agendas cuadren y que estemos todos en cosas. Así que un aplauso a ellos en nombre en particular y en nombre de todo el equipo de ambas empresas que trabaja acá, y obviamente a Novartis y a Sanofi, que debe haber un montón de gente hoy ahí al pie del cañón, posibilitando que Monique y Caro estén acá con nosotros, ¿no? Así que un placer y gracias, y ojalá se repita en breve. Buen cierre de año, un abrazo digital, esos que les hacen dar a nuestros hijos en el jardín, abrazos digitales o a la distancia, y esperamos vernos pronto, ¿sí? Desde nuestro lado cerramos por hoy. Muchísimas gracias.